sacar, aunque puedo tener mi opinión personal, pero no sirve de nada, no sirve de nada. Yo lo único que voy a pretender es decir cosas objetivas, porque lo que yo opine, o lo que si somos 70, hay 70 opiniones. Opinar es una falta de respeto. Dicen, a la opinión hay que tenerle un respeto, pero yo pienso que opinar es una falta de respeto, opinar sin más. Entonces yo lo que voy a hacer no es opinar, es decir, lo que pasó para que en los conservatorios hubiese una clase de trompeta. Voy a intentar ilustrarlo de una forma que para mí va a ser mejor seguir el hilo. Y aunque pueda aburrirle a alguien, comprender que es necesario que lo haga así para que tenga un cierto rigor y un cierto orden. Y después en la segunda parte, donde sí es un poco más subjetiva, porque me dice, y mi vida junto a Maurice Andrés. Realmente, Maurice Andrés es una institución de nuestra época a vivir, que no pertenece ni siquiera a Francia, ni siquiera a ninguna persona en concreto, ni siquiera a los que han podido estudiar con él de una forma oficial, de una forma concurso. No pertenece a nadie. Es una institución musical como puede ser Beethoven. Se recordará por los siglos de los siglos, porque él cuando interpretaba recomponía la música. Es decir, cada vez que tocaba recomponía la música. Y sobre estas cosas muy importantes de hablar y que cada vez hablamos menos, también más adelante hablaré. Pero aquí ya serán más juicios de valor, intentando argumentar al máximo que pueda, pero digamos que ya no necesitaré tener un PowerPoint que tengo preparado para poder expresarme y hacerlo de una forma que a todos los que estáis, a alguno le pueda servir para tomarlo como un tema de final de trabajo, de final de carrera, o para simplemente investigar por su cuenta porque le apetezca saber algo más. Yo diré que de cada cosa de dónde he sacado los datos. Ahora, tampoco os creáis que he profundizado mucho, porque no lo he hecho por tener un doctorado, ni lo tengo ni lo pretendo tener. No lo he hecho ni siquiera para esto. Lo he hecho porque me llamaba mucho tenía mucha curiosidad por conocer esto. Y en el tema de la investigación está un poco para mí. Encontré muchas cosas muy bonitas que pienso que es bueno compartir. Entonces yo ahora en este momento me enseñó Jorge a compartir mi pantalla y he preparado un pequeño PowerPoint que dará el orden a lo que quiero hablar. De manera que podáis hacer capturas de pantalla o las cosas que sepáis hacer vosotros con el ordenador. ¿Vale? Vamos a empezar teniendo esta presentación. A ver si lo hago bien. Me decís, Jorge, si por favor, si se ve. Sí, yo te voy diciendo. Ya está puesta, está puesta. En esta primera imagen, nada más es como de una presentación. Es necesario que yo les diga que el Conservatorio de París, en 1833, fue el primero en que tuvo la idea por parte de Cherubini de Cherubini, si yo pienso que tiene que pasarse la imagen. Perdón, he ido atrás. Cherubini fue el primero que tuvo la idea de formar la clase de trompeta en un conservatorio. Los conservatorios habían venido de la formación en Italia, ¿vale? Y sería bueno hablar también de qué significaba y por qué viene de ahí, porque yo me he tropezado con compañeros que no saben ni lo que significa conservatorio. Pero el tema es que el concepto original pues, reunía más las voces, reunía más los pianos, los pianistas, los arcos, las cuerdas, y a los vientos los tenían de lado. De hecho, las academias para aprender a tocar la trompeta o para aprender a tocar el trombón o la flauta o el clarinete estaban más en el ámbito de los instrumentos de viento en general, en el ámbito militar. Entonces, a propuesta de Cherubini, habló con Davernay, que fue el primer maestro, que aquí lo tenéis, si queréis ver un poco sobre su biografía. Yo voy a pasar muy por encima, porque lo que pretendo es que vosotros, si tenéis más interés, o indaguéis o preguntéis, yo os diré hacia donde pueda. Entonces, este señor fue un alumno de una academia militar, de la Guardia Real, y fue un gran trompetista que destacó porque, bueno, era el más famoso de la época. Él empezaría con una trompeta, como entenderéis, con una trompeta de natural. No existían los pistones. Pero bueno, ya después en 1833 ahí ya tenía esta oportunidad de contar con el pistón y entonces empezó a formularse esto. Yo os planteo aquí una tabla que está en la página web de Thierry Caens, también está en el tratado pedagógico de Ludovic Vaillant. Ludovic Vaillant, aunque después profundizaremos un poco, fue un trompetista de como una oleada, no una generación, porque tenía como 10, 15 años más que Maurice André, pero era un gran trompetista para el que escribió, por ejemplo, Tomasi,
su concierto, o con lo que tenemos en YouTube podemos escuchar una grabación junto con Sostakovich del su concierto de trompeta y piano. Es decir, que no hablamos de cualquier gente, ¿no? Hablamos de gente que estuvo metida en la música, ¿no? No solamente en la trompeta, en la música desde la raíz. Entonces ahí tenéis la relación, pero yo no voy a pararme en todos, ¿vale? Voy a hacer un salto desde la Vernet hasta Arban, y desde Arban me voy a ir directamente a Francan y de Francan a Savarichi para llegar a Montsalvé. Entonces me entenderéis que tenga que hacer estos saltos. Aunque esté aquí Forestier y sea muy importante, nada más podré nombrar que Forestier escribió un método que es de los primeros que tenemos, gracias a un apoyo del entonces era el jefe de las bandas militares. En España llevamos muchos años que estamos desprestigiando a los músicos militares. Es un error enorme, porque los músicos militares han sido todo para los vientos. Es decir, el closet en clarinete, el altés para flauta, saxofón, Arban para todos los vientos metal, eran los métodos de referencia y son hoy en día los métodos de referencia. No creo que tengamos ningún derecho a desprestigiar grandes músicos que han pasado por la música militar. Lo único que es una época en la cual la palabra militar no suena bien. Han ido cambiando de ministro de la guerra, ministro de defensa y al final ponen ministro de los abrazos para quedar mejor, ¿no? Pero el tema está en que tenemos que, para hacer la historia, tenemos que ser rigurosos y contar las cosas como son. Entonces, bueno, aquí podíamos leer, si queréis leerla, yo ahí la tengo en francés y la traducí para que podáis tenerla, de cómo alguien que era un jefe de las bandas militares apostó por algo que entonces era muy difícil de apostar. Tened en cuenta que entonces la corneta tenía 2 pistones todavía, en este momento, ¿eh? En la tesis que pude encontrar, porque toda esta información la podéis encontrar en BFN, Barcelona, Francia, Navarra, .gallica.com. Esto es la página web de la Biblioteca Nacional de Francia. Entonces ahí podéis, el que sea inquieto, podéis investigar mucho. Yo no he podido perder demasiado tiempo para esto. No es perdido, pero no he podido tener mucho tiempo. Y entonces lo único, aquí me parece muy interesante, algo precioso que me llamó la atención, que la tesis de la chica estadounidense, que había hecho la tesis para una universidad de Texas o algo así, lo criticaba, decía que había dentro del libro un dúo para 2 cornetas que realmente musicalmente no aportaba mucho. Yo lo puedo cantar un poco. Era la segunda corneta. Es decir, el que diga que esto musicalmente no aporta nada es porque es un ceporro o una ceporra, que ahora os gusta decir todos y todas, y de ceporro y ceporra. Pero bueno, también lo diré yo también, sobre todo para insultar. Entonces, o para definir a alguien. Porque decir esto, y por eso lo metí, ¿eh? Porque si tenéis la ocasión de poder descargar el libro, este dúo es una maravilla, es una maravilla, es un tesoro musical. Llegando ya, aunque hay otros pasos entre medio, Arban tuvo primero una contratación de unos años, después se salió de allí y volvió a estar, porque Arban fue como os diré yo, estuve como de excedencia muchos años, estuve tocando por Rusia, porque debía ser una locura escucharle tocar, imaginar. Entonces, hay cosas que son curiosas en la vida de Arban, por ejemplo, que él cuando era jovencito fue a tocar cuando fueron a tirar las cenizas de Napoleón y cosas así, pero bueno, son cosas que no son muy interesantes para el día de hoy, ¿no? Simplemente yo haré un repaso. Este nombre será de los más importantes, ¿verdad? En lo que hablaremos después en cuanto a contenidos de la docencia y de la pedagogía del instrumento según esta escuela. Entonces, yo aquí tengo unos parámetros que, bueno, quería decirlos por encima, que son muy importantes y que ahora se olvidan mucho. Todos los trompetistas que estamos hablando, todos sin excepción, tenían una sola formación en componer, es decir, conocían la armonía, conocían la música, conocían el entramado musical que hay abajo de las notas. No hablaban solamente, también, cuidado, también. No hablaban nada más de embocaduras y de pedorretas, no solamente de esto, también, cuando era necesario. Pero todos eran conocedores de la música. Y seguían, muy importante esto, seguían el testigo del que le precedía. De manera que esto para mí es lo que hizo que hubiese una cadena muy sólida durante 200 años, que hizo que el tocar era fácilmente reconocible. Yo lo digo porque sería importante que todos
todos, alumnos y profesores, intentemos tener ese punto de vista. Aunque hayan puntos que uno vaya cambiando y vaya tomando su personalidad, que es normal, pero no olvidar nunca de dónde viene. Porque si olvidamos de dónde viene, no somos nada. Es decir, si yo olvido a mi padre y mi madre, ¿yo quién soy? Después, todos hicieron también una gran mejora en los instrumentos, cada uno desde su punto de vista, hasta el punto de que en esto había un punto muy positivo, que era los desarrollos e innovaciones como las que se hacen ahora en las distintas casas de trompeta, pues todas, pero también había otro negativo donde coinciden los parámetros y coinciden también en la actualidad, que era que, por ejemplo, Arban intentó que por medio de un decreto ministerial se obligara a todos sus alumnos a tocar con la corneta Cuerno Arban. Esto es una reflexión que que me hago también yo, de que no todo el mundo tiene que tocar la misma trompeta. Es decir, que todas las trompetas pueden estar muy bien y todas pueden estar muy mal, y cada uno que se gasta su dinero. Arban no se lo permitieron. Lo único que es que después también haría pues, los truquillos menos morales, menos dignos moralmente, ¿no? Aquí he metido una diapositiva de Balay, porque aunque a Balay no llegó a ser profesor en el conservatorio, Balay no llegó a ser profesor porque con 14 años era un fenómeno de la corneta, ganó el premio de corneta con 14 años. Y al parecer era muy brillante. En el libro con su método se nota, y este método es de clara importancia porque Vicente siempre nos nombraba que ellos estudiaban Arban, Balay y Francan. Esos tres métodos estudiaban. Y después los métodos de estudios Charlier, Beach y los conciertos. Eso es lo que siempre nos decía. Entonces, Balay lo hacían para tocar bien dentro de la columna de aire, era como ejercicios con escalas. Al final del segundo libro tiene unos dúos de Bach que son para órgano originalmente, pero que son una maravilla. Y entonces pensé que era bueno que por lo menos os lo nombrara. ¿Por qué le habéis vestido de militar con los bigotes así? Porque él fue tan buen compositor, creo que fue alumno de Saint-Saëns, y fue tan buen director que fue el jefe de las músicas militares en ese momento. Entonces, él no le interesaría estar en el conservatorio. Y bien, después de pasar por Cerclier, que fue un contemporáneo de Arban, y por otros, llegamos a una figura muy importante en la escuela francesa de trompeta, que fue Maurice André, Merry Francan. Merry Francan, como veis, primero tocó, como todos un poco, en la música de fiesta, teatros, fue fliscornista de la banda de la Guardia Nacional de Marsella, como podéis leer aquí todos, ¿no? Para mí lo más importante que hizo Franklin, en diferencia a Arban, fue que él hizo más tratado, digamos, en su método hay más escrito, y hizo un poco más reflexiones sobre las embocaduras, sobre cosas que nos interesan mucho a los trompetistas, y que, por ejemplo, dejo apuntar una frase que para mí es magnífica, que dice él, dice, Forestier prefería 2/3 de la boquilla sobre el labio superior y 1/3 sobre el inferior. Y sin embargo, Arban le quería el contrario. Y él dice, él muy sabiamente dice, de esta manera yo no voy a tomar ninguna posición. El alumno deberá buscar donde más cómodo y más buen resultado sea el emplazamiento de la boquilla, ¿no? La puesta de la boquilla en la boca. Nosotros decimos la embocadura, pero ellos realmente dicen la posición de la boquilla, porque la embocadura sería la palabra embouchure, la boquilla. Bien, entonces él tiene unos ejercicios de emisiones donde nos da unas pautas que después más tarde veremos, que si se trabajan, no nada más nos hacen ser más seguros en la emisión, sino que es como un pequeño yoga para el trompetista, para la hora de afrontar un examen. Incluso nos da unas tablas de cómo preparar un concurso, es decir, que tiene una serie de cosas tan meditadas y comprobadas, porque sería un gran músico. Este hombre, tened en cuenta que es el que le escribió Enesco la leyenda. No se lo escribiría porque le caería bien, se lo escribiría porque le tocaría muy bonito, porque Enesco sería todo menos tonto. Sería un musicazo, ¿no? No puede escribir a alguien así como escribía Enesco sin saber lo que hacía. Entonces, para que un trompetista en esa época llamara la atención de un autor así, con los medios de la trompeta que eran entonces, sería un gran maestro musicalmente hablando con la trompeta. Y aunque me salte muchos, tengo que llegar a una figura que es súper importante y que quiero que escuchemos un pelín, no sé cómo van a escuchar, voy a intentar que sea bien. Un audio de Raymond Savarich, de un estudio suyo. A ver si consigo ponerlo, porque soy más... Subid volumen un poco. Subir el volumen ahora para escuchar.
Ya me he ido al lado. No te digo yo. El ratoncito Pérez. Bueno, ya no tengo nada más que decir. Más adelante diré diferencias que hubieron entre el profesor de Maurice André, que fue Raymond Savarich, y Maurice André. Las diferencias que él nos contaba y que aquí escuchando se pueden notar de la primera época de Maurice André a la maduración de sus grabaciones, podemos ver ahí esas diferencias. Aquí tenéis, por ejemplo, a otro maestro, el que estoy haciendo con el ratón señalándolo, que se parece a un profesor que había en Valencia, se llamaba José Fabra. Se llamaba Ludovic Vaillant. Este es el que os hablaba antes. Ludovic Vaillant tiene un tratado pedagógico que creo que es de vital importancia que conozcáis. A ver si este tratado pedagógico, que además está firmado por él, porque me lo regaló Maurice André, y está firmado por él al maestro, para mí es un tesoro. Esto lo quiero como mucho, muy personal. Este tratado tiene, todo lo que pueda decir yo está medio vacío. Ahí está muy analizado todo lo que queremos saber de trompeta. Pues aquí en esta grabación, si necesitáis subir el audio porque está muy vieja, se puede ver cómo está el picado dentro de la columna de aire, picado francés bonito, del cuarto estudio de Raval. Aquí se escucha muy lejos y muy mal, pero en YouTube hay un canal de un trompetista que es así, un poco como decís ahora los jóvenes, un friki de las grabaciones antiguas, tanto de jazz como de clásico. Tiene Legends Trumpet, lo que se llama Bungla Plus en internet. Y bueno, este hombre tendrá grabaciones, yo creo que más que nadie, porque iba ya de muchos años atrás con su aparato para grabar. Y el tío lo pone un poco desordenado, tienes que leer las descripciones, buscar, te da un poco de trabajo, pero bueno, es fantástico. En esta clase que veis aquí está, por ejemplo, Pierdito, ahí. Más a la derecha, que yo no lo veo porque estáis vosotros, está Antoine Couret, es decir, que hay gente que después han sido grandes maestros de Francia. Bien, llegando a la parte que digamos que sería más pedagógica o más didáctica, ¿no? De lo que yo pienso que ha aportado la trompeta francesa a la trompeta clásica. No me gusta mucho decir trompeta clásica, ¿vale? Porque puede haber alguien entre el público que toque otra música y parecerá que yo estoy separándonos o siendo elitista. Y para nada. Mi última propósito sería este. Pero sí hay que decir una cosa y aclarar una cosa muy importante. La música popular y la música de otro género nos puede aportar mucho, pero no puede ser pauta de estilo para tocar la música académica, digamos. Yo os diré muy rápidamente por qué. Igual que en un bolero no se toca igual que un mariachi, o en un mariachi no se toca igual que una soleá de Lebrija, o igual que no se toca una jota aragonesa, o que lo que queríais decirme, igual que cada cosa tiene su estilo. La música académica tiene muchos estilos, porque la música académica es algo que ha venido pasándose no oralmente, sino en el papel. La institución de la partitura ha hecho que no sea una cosa tan incierta, ¿no? Es decir, que a mí me dicen que la soledad de Cádiz era: ay, si las piedras de tu calle y tuviera conocimiento. Y yo me tengo que creer, pero realmente no hay ningún escrito donde te ponga sí, hay Mairena hizo algo con Odor Alonso y hay algo, pero no está muy claro, porque los que se lo escribían no eran muy flamencos. Y exactamente igual pasa con todo. De manera que la música popular, con todos mis respetos y con todo lo que yo creo que nos puede beneficiar y aportar, no nos sirve para poder tocar después el concierto de Haydn. Porque si tocamos el concierto de Haydn como se toca la música popular, que a veces pasa, pues en vez de ser Haydn eso es un churro. Ese es el problema. Entonces, este sistema y esta manera de enseñar, no la trompeta es nada más epistemológicamente, quiero decir, embocadura, aire,
Esto de la trompeta está a un nivel impresionante. Es decir, que en cualquier conservatorio hoy o en cualquier, incluso pueblo, te encuentras a chavales que tocan la trompeta, la dominan muy bien. Porque no hay falta de información, no hay falta de información. Lo que yo sí creo que pasa muchas veces en los cursos es que yo le pregunto a la gente, ¿qué hace aquí la orquesta o qué hace aquí el piano? Y ahí sí estamos más perdidos. Con lo cual, es un problema más de que si tú le dices a alguien, las apoyaturas simples pueden ser de tonos si son desde abajo arriba y se quedan con cara de diciendo, ¿a mí qué me haces la pregunta de solfeo? No, perdón, no es de solfeo, esto está en el van. Cuando tú haces esto, él está explicándote primero que todas las notas que son apoyatura son una nota que está fuera del acorde realmente. Sería pim, pim, pom, 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 pim, pem, pam, pam, y pim, pem, pam, 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 pam. Entonces no se puede tocar esto así. Porque eso no es una apoyatura. Eso es lo que decíamos antes. Vamos a calificarle un churro para que sea una palabra común en la disertación. Pero no nos parece tan importante como subir al agudo. Pues muy bien, mejor para los que toquen bien. Para pasar al orden siguiente, el sistema se forma de la siguiente manera. Se forma desde una inteligencia para saber cómo estudiar. Y aquí tenemos una frase genial de Maurice Senrey que decía siempre, hay que tocar muchos pocos. Él, como todos los genios, no hablaba tanto rato, él decía las cosas muy concisas. Y digamos, no problema, sino el problema de nosotros era que muchas veces a la primera no entendíamos, no pillábamos qué había dicho. ¿Qué pasaba? Que después la gente se iba del curso, pero él lo había dicho, pero no lo había dicho 60 veces, lo decía una vez, como mucho dos. Si tú no lo pillabas, pues era tu problema. El estudiar muchos pocos es para adquirir una resistencia y para que el día pueda ser provechoso durante toda la jornada, ¿vale? Porque si uno estudia muy seguido, pues puede pasar que está asimilando psicológicamente el error. Es como las emisiones, por ejemplo, las emisiones de Franklin, que es el principio de esto, siempre quieren que haya los silencios entre medio, no por un capricho de Franklin, no es un capricho, es simplemente porque si tú fallas la nota, imaginar que se falla o no te gusta, no puedes hacer esto. Esa tercera no vale, porque realmente tu subconsciente no ha tomado conciencia de que la nota ha salido la primera. Y en la oposición, en el concierto o en el tablao, tocando en un grupo, no te sirve decir, para, que voy a hacerlo otra vez. No te sirve. Te sirve la primera. Y eso crea en la trompetista una inquietud que hace que forcemos un poco, que prevengamos la tensión de la nota. Con lo cual, hacer emisiones es un ejercicio que no tiene parangón para esto. Si esa forma de estudiar donde hay una blanca y tres blancas de silencio, una blanca de tocar y tres blancas de silencio, la asociamos a la manera de estudiar durante todo el día, por ejemplo, ahora que estamos en casa, yo en las clases por internet les estoy diciendo, no van a ser tanto las clases, sino que vamos a hacer cómo tenéis que estudiar. Voy a estudiar más con vosotros. La clase va a ser cada día de la semana, es decir, esta semana vamos a estudiar más Clark y Collins y vamos a trabajar más el aire, pero voy a deciros cómo resolver el problema porque en clase lo digo, pero no puedo hacerlo con ellos con cada cosa, si no la clase se termina. Entonces, el tema de aprender a estudiar organizándote el estudio con orden no es una cosa baladí, ni es una cosa que hay que pasar por arriba. Muchos de vosotros diréis, que está diciendo, no es tontería, es parte del secreto para llegar a tocar fácil. Para que cuando la gente te escucha, no escuche algo que tiene fuerza, tiene dificultad. La gente no quiere eso, la gente va a escuchar la música y quiere estar tranquila. No quiere verte sufrir. Entonces, bueno, ahí podéis haber leído ya con creces todo lo que pone, ¿no? Si lo probáis o si buscáis a un profesor que os pueda hablar de esto, o compráis el método y lo leéis, simplemente está súper clarito, algo podrá aportaros. Seguramente que todo lo hacéis. Y entonces yo estoy hablando de más. Pero nunca me cansaré de hacer incidencia en esto, sobre todo hablando de esta escuela. Y si alguien que viene de esta escuela se ha parado más en otras cosas, pues peor para él. Peor para él, porque es como si no te acordaras de cómo guisaba tu madre, ¿me entiendes?
Consejos para tocar un tocar fácil. Pues ahí lo tenéis, ¿vale? Yo puedo leerlo, pero tampoco me apetece mucho leer. Buscar limpieza, no se puede atacar a lo bruto, hay que atacar fino, hay que tocar dulce, para la música, para los andantes, por ejemplo. No tiene que haber el final, entonces hablaba del ataque. La belleza del sonido. El sonido siempre tiene que buscarse redondo, que resuene hacia los lados, que no sea agresivo, a no ser que la música lo pida, por ejemplo, con Jolivet, que quiere más pegada, y no estamos hablando de que haya que tocar la trompeta siempre de una misma forma, pero estamos hablando del trabajo diario. El 80% del trabajo tiene que ser sobre la facilidad, no puede ser agresivo. Hay una historieta muy, muy bonita de un trompetista, creo que era en Ferro, dando clase con Maurice André en el segundo movimiento de Hummel, tocaba muy con la grande, lo tocaba muy presente, muy presente, muy presente. Maurice André, cuando llevaba 3-4 gramas, le paró y le dijo, un poco más suave, por la música, más íntimo, es un andante. Y entonces le dije, yo así no puedo tocar, yo no puedo tocar así. Le dije, tranquilo, pues siga usted tocando. Y cuando llevaba 5 o 6 pentagramas más, no, se le cortaba el sonido, no podía ya más, porque no despegas. Y Maurice André, con su genialidad, le dijo, tampoco puede usted tocar así. Genial, es genial. La gente genial es así, se nacen y mueren así. Es decir, que no son así por casualidad, ¿sabes? ¿O no? Es que tienen algo más. Es lo que decimos aquí, todo aquello que nos presente cierta dificultad debe excluirse del estudio. Pues simplemente me refiero a que muchas veces estudiamos lo que ya nos sale, porque nos da gustito, ¿no? Nos da gustito ver que nos sale, y tenéis que intentar enfocar el estudio al sitio donde está la dificultad. No hace falta que sea una dificultad de semicorcheas, pero es una dificultad de un do pianito. E intentar trabajarlo con mucha calma y separar la dificultad del pasaje y hacer ejercicios técnicos sobre él. Si es de dedos, podéis hacer combinaciones rítmicas, es decir, se puede hacer todo así. Este cuarto punto está mucho en el Tratado de Bayán, muy insistido. Llevar el sonido lejos en todas las dinámicas, porque muchas veces nos dicen, toca piano y hay que tocar con el sonido siempre dicen ahora proyección, ¿no? También, que proyecte, que estés libre, que te salga libre el aire, no estás encogido. No es el piano para ti, es el piano para el que escucha. No terminar una sesión de estudio sin asegurarse que esto significa que si hemos hecho el descanso muy tarde y estamos estudiando un concierto cualquiera, no podemos hacer el pasaje más pesado que haya en el concierto que estemos estudiando. Es que hemos llegado demasiado rato para hacer el descanso. No hemos parado a tiempo. No hay que descansar cuando se está cansado, sino hay que descansar un poco antes de estar cansado. No tocamos, si un día te notas que estás muy mal porque has tenido un queme ayer, haz la sección de emisiones y la sesión de cosas calmadas, hazla más larga. ¿Vale? Son consejos que se pueden tomar o dejar, esto claro, pero son los que yo puedo dar he comprobado en mí que funcionan bien y porque me fío mucho de una escuela que lleva 200 y pico años sin romperse en ese aspecto. No tocamos cuando sintamos un defecto de emisión debido a cansancio. Es decir, ahora también hay mucha gente, y me parece muy bien, y lo respeto mucho, que dicen, cuando estés cansado, hazte una hora de pedales. ¿También? Pues yo no lo hago, pero no significa que no sea bueno. Siempre hay que comprobar. Ramón y Cajal decía que había que dejar que los alumnos forjaran sus falsas verdades. Y a veces puede ser para él una verdad. Es decir, no hay que para mí no es bueno poner tabús, no es bueno. Siempre es bueno que el alumno experimentéis. Y si a vosotros va bien, es perfecto. Es decir, que no sirve no hay una regla absoluta para este tema. Pero bueno, es igual que hay gente que yo conozco que le va bien empezar a tocar de otra forma y tocan de maravilla. Con lo cual, ¿cómo voy a decir yo que es la única manera? Yo digo que esta es una manera, y que está bien, no está mal, porque no es peligrosa, no te puede hacer daño, es decir, que no es tan peligrosa como hacer caruso. Hacer caruso, como no lo hagas bien, te puede costar el labio y la vida, es decir, que se te va todo abajo. Pero si lo haces bien, yo no lo conozco, no puedo hablar, pero si lo haces bien seguramente, ¿por qué no? Va a aportar. Ahora, yo no lo conozco. Este verano tuve la ocasión que estaba en el curso de Maspalomas con un profesor, Otto Sauter, que sí sabe mucho de eso, pero yo no me voy a ir a las 4 de la mañana
a la playa a tocar Caruso, porque para mí eso no es natural. A las 4 de la mañana van los que hacen pan. Yo a las 4 de la mañana estoy durmiendo o aún no me ha acostado, depende. Ahora durmiendo, desde luego. Y la trompeta hay muchas horas durante el día para tocar. Pero bueno, yo os digo, podéis probar todo, ¿por qué no? Pero probar con inteligencia y comprobando que os hace bien. En fin, paso para adelante porque si no, en este tema tenéis que tener en cuenta que también es para mí muy importante, siendo ahora profesor, como hablamos esta mañana Jorge y yo, cuando uno, aunque por mucho que le guste tocar, se entrega a la docencia, pero con vocación, o la palabra vocación sería muy largo analizarla, pero es importantísimo. La vocación no es algo gratuito, no es que yo tengo vocación, no, la vocación se demuestra. Y cuando la hablamos esta mañana, Jorge y yo, al conectarnos para probar esto, la vocación hace que con esto te vuelvas loco, porque tú sí que quieres que todo, el mayor alegría que pueda causar en ti es ver que un alumno tira para adelante. Y no para decir yo lo he tirado para adelante, esa es la vocación, sino para sentirte bien. Es como que sientes que tu vida ha tenido un sentido. Y ahora vienen aquí unas cosas que sí que me vais a permitir que de cada cosita haga un pequeño ejemplo. Arban decía que el vibrato hay que hacerlo con la mano derecha con un movimiento muy ligero del que no se debía abusar. ¿Vale? Pues, por ejemplo, podemos hacer, para no tocar siempre las mismas trompetas, este sería un vibrato demasiado, para el gusto de la escuela francesa, demasiado marcado. Sería demasiado marcado y demasiado igual, sería como una cabra. Hay que intentar controlar o bien el movimiento de la mano, o bien de otras maneras, con la mandíbula, con el labio o con el aire, controlar el vibrato de manera que sea un adorno, no un protagonista. Siempre normalmente al final de alguna nota larga. No vibréis las corcheas. Recuerdo en el curso de Benidorm que estábamos, Jorge y yo, un trompetista, yo no voy a decir el nombre ni loco, un trompetista que tocaba el Telemann en si bemol y le hacía Morisante. Y Morisante decía, no, a la piccolo no vibrato, un poquito en los andantes, pero no vibrato, un poco despacio. Y se lo explicaba nota a nota. Y aquel, vuelve a repetirlo. Claro, por eso muchas veces pensemos, la trompeta no es nada más un instrumento donde tiro el aire como si fuera de cemento. ¿Sabéis? No somos cementeras. El otro día lo decía en la conferencia de los de México. No se toca la trompeta solamente para tirar aire como si estuvieras tirando una manguera. Hay que moldear las formas de tirar el aire. Los trinos. ¿Quién no ha escuchado este trino así? Yo perdonad que os diga, sea quien sea que lo toca, eso es de cárcel. Eso es de cárcel. Eso es de cárcel, porque ningún pianista ni violinista hacer en un concierto de la época de Hummel un trino así y punto. Y hay algunos aquí, les pido perdón, porque claro, me imagino que no pensará que yo quiero que esté en la cárcel. Pero cuidado con no irnos a modas garrulas, porque el trino de Hummel es de una época en que hay que escuchar música escrita por Hummel a las grandes orquestas y grandes violinistas de hace 50 años, si pueden estar en blanco y negro, mejor. Y entonces te das cuenta que es mucho más sutil. Etcétera, etcétera. Es decir, que es un adorno de la música. La música es... La música está abajo. Una nota larga no es música. Si a esa nota le ves... Parece que se haya vuelto loco el que está tocando. Es muy importante estudiar la página 111, 112, 113 de Arban, donde te enseña a hacer los trinos como Dios manda. No.
porque en los trinos, la resolución, no hay ningún pianista ni guionista que tararam, tararam. Y en Arban no se hace. Para que aprendamos a trinar y resolver como una misma cosa. Y no parece que nos ha dado la electricidad. Y después de repente nos paramos y tarará. Y además a veces lo dan con la cabeza. Tararam, tararam. Es horrible, es terrible. Pero bueno, cada uno elige, ¿eh? Yo digo aquí consejo para un buen gusto y lo argumento. A mi manera, seguramente, si después en las preguntas alguien quiere argumentarme a la contra, estoy abierto, ¿eh? Abierto. Me tendrá que convencer. No lo tendré fácil. Ahora lo de la apoyatura lo he contado antes, con lo cual no me lo salto. El mordente. Yo llegué a ver una vez a un gran profesor en decir que Arban se había equivocado en los mordentes, porque realmente era tintarín, tentirén. Y los mordentes no es eso, señores. Los mordentes es una nota que se debe batir muy pegada a la nota. Y lo pone en Forestier, en Davernay, en Franklin, en Arban, pero es que también lo ponen en el Altés y lo ponen todos los métodos que hay de instrumentos de viento. Da igual cual sea. Nadie tiene que hacer. Porque la melodía no es toteriteri, es tom pim pim pom 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 pim pom pom pim pom pom pom. Apoyatura. Esta serie de cosas que a algunos puede que os esté aburriendo, os invito a que hagáis una reflexión. Si hay alguno, ¿eh? Yo no sé lo que pasa por vosotros en la cabeza, ni pretendo, ni gracias a Dios, porque sería papel. Os invito a una reflexión. Si a alguien le aburre, que se plantee muy bien qué hace aquí. No digo aquí, digo en el mundo de la música. Porque sería igual para todo. Sería igual para la música popular también. Es decir, que la música depende de esto. Que una cosa también os voy a decir, que no necesitamos tanta teoría. Tenemos que sentirlo. Pero es importantísimo que sintamos, como después os diré que sentían en la casa de Maurice André de pequeño, cuando su padre les cogía de la mano. Y siendo un músico amateur, le gustaba los sábados poner la radio para escuchar a la orquesta, a tocar música clásica. Y entonces dice que les cogía de la mano a los dos hijos y se ponía a llorar. Esto sí está aquí. No, es que yo tengo la música aquí, pero bueno, vamos a ver. Eso, las cosas susceptibles, que son subjetivas, son muy relativas. Porque uno puede emocionarse con un rap, y yo no voy a juzgarlo. Pero de eso a esto, pues hay un trecho, Hay un trecho, porque primeramente esto tiene un estudio y una cosa muy meditada y equilibrada y repartida por el mundo entero de muchísimos años, no, siglos. No viene de antes de ayer. La síncopa. Con las síncopas, ¿quién piensa que eso no lo ha escuchado nunca? En Neruda también hay uno muy importante. No me acuerdo. Esos son síncopas, cuando no es a tempo. Y en Arban nos pone pom, 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 pim, 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 pom. Nos parecerá fácil, pero no es tan fácil. Tenemos que intentar estudiarlo en Arban tranquilamente, donde lo habla él, que son unas páginas por ahí 70 y pico, después de las escalas, y donde vemos que lo que buscan es que el apoyo esté en la síncopa. No es un acento, es un apoyo, para que la música no todo el rato dance y golpeando el mismo sitio. No golpear nunca la resolución técnica, pero ahí hay muchas cosas para hacer aquí así tan rápido, porque quiero dejaros hueco a preguntas. Vamos a pasar al siguiente punto, que será mucho más, yo creo que ameno de escuchar. Es un punto donde vamos a hacer un repasito rápido por... Este que veis a la derecha es Maurice André cuando tenía 5 añitos. Y allí a la izquierda tenía 3, creo, con las 2 hermanas, porque él tenía un hermano más mayor, trompetista, que aún vive, fue solista en la ópera de Nimes, y otro hermano que falleció con 18 años o algo así. Él era pequeño. Estos son los padres. Habría que hablar bien de los dos, pero el padre fue un trompetista increíble. Nosotros cuando fuimos a tocar el festival
en la zona del Esevent, en donde él está enterrado ahora, que es donde nació su padre, su abuelo, Sant Andrés de Capcés se llama. Allí habían muchísima gente mayor que había estudiado la trompeta con este señor. Este señor era minero, él venía de una familia que eran campesinos, pero para poder tener más medios para los hijos tuvieron que marchar a Les, que estaba a 40 kilómetros, pero mucha montaña así. Y en este pueblo tenían la posibilidad de estar en la mina, y en la mina había un poco más de ganancia para poder criar a los hijos mejor. Y entonces él había lleno de fotografías con, no exagero, 30, 40 chavales con cornetas. Es decir, era un profesor nato desde el punto de vista amateur, pero que conocía bien el instrumento, tocaba música popular en las fiestas, por todos los pueblos, y le conocían. Hay una fuente en un pueblo que se llama la fuente del padre de Maurice André, porque en esa fuente ponía la trompeta cuando se quemaba, dejaba la trompeta en la fuente y decían, ¿por qué deja la trompeta? Y decía, es que ya le sale humo. Pensaba que así se refrescaba. Y la mamá tenía un carácter, según nos contaba él, y según... Esto está contado también, aquí lo tenéis, en un libro que, a ver si puedo... Sí se ve, sí se ve. Sí se ve. Es un libro que se llama El sol debe brillar para todo el mundo. Era una frase que siempre decía su papá, Marcel. Marcelo, en español. Era, como aquí decimos, todo el mundo tiene derecho, ¿no? Y en estos momentos son momentos que mucha gente puede pensar, con los pies en el suelo, que es así de verdad. Esto, cuando vienen momentos como el que estamos viviendo, aquí no hay nadie que tenga más derechos que nadie. Todos estamos en el... Y entonces es bueno que cuando uno está bien, no tiene ningún problema, piense muy bien esto. Y esto, ¿por qué os lo saco yo todo esto? Para que veáis cómo se fraguó el carácter de esta persona, ¿no? Se fraguó desde la honradez y la sencillez, ¿no? Esta casa que veis aquí es donde su padre llevó a él cuando tenía 10 años, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. De manera que es una casa que fuimos a visitar, que estaba todavía más arriba de la montaña, que tenía ganado. Y allí estaba él, más a salvo de los posibles bombardeos que hubiesen en ciudades más grandes. Y entonces el padre repartió los hijos así para tener más seguridad de que no fueran a tener una desgracia en la contienda, ¿no? Aquí pasaron cosas pero bueno, un poco más personal. Yo pienso que vamos a tirar hacia adelante. En la etapa en la que ya terminó la guerra, él tenía 14, 15 años, su padre le trajo una corneta, y entonces este señor que veis a la izquierda fue un alumno de Merry Frankham, del que hablábamos de las emisiones. Fue un alumno que, aunque tocaba muy bien, no fue tan destacado como puede ser Savarich o Fobó o gente así, que fueron muy grandes, y este señor, teniendo una escuela muy buena, volvió a su región, y allí era profesor en la región, era profesor, digamos, además tocaba en la iglesia el órgano, es decir, era el músico, el maestro de música, pero era trompetista. Y entonces le dijo, cuando escuchó a Maurice André, porque Maurice André se debatió entre los 14 y los 17 años, estaba debatiéndose entre ser músico o futbolista. Y no sabía qué hacer, porque jugaba muy bien a fútbol y le querían también en el equipo de la Les, y tenía ahí, él prefería jugar a fútbol. Y entonces este hombre dijo a su padre, oye, las condiciones que tiene tu hijo, tenemos que hacer algo para que... Y fue un accidente en la mina el que hizo que su padre reflexionara y dijera, no, mi hijo no va a seguir con la mina y con esta vida, voy a arriesgar. Y le dijo este señor, León Bertenemí, le dijo, puedes ir a... Yo le mando una carta a Monsieur Savarich para que la atienda y le pueda atender, y la manera de poder vivir allí podría ser ponerse en el ejército. Y entonces él se fue, si lo veis a la derecha, ahí a la foto tiene 20 años, pues se fue con 18 más o menos, al ejército, a la banda del 8º Regimiento o algo así. No, si tengo algún error me perdonáis, pero no, mi cabeza no es para hablar. Aquí a la izquierda hay una foto de cuando ella era de los mejores de toda su zona y tocaba en un grupo, se llaman Los Trovadores, como veis ahí, está muy gracioso. Él es el trompetista, el que hay al lado del batería, que toca con una batería así, ¿vale? Con la banda. Y aquí ya le veis en París. Cuando llegó a París, os fijáis que casi todos van muy bien vestidos. Savarich es el que está sentado, marcando el compás, porque se ve la imagen como hay movimiento en la mano. Se ve que hay movimiento en la mano. Aprovecharé esta cosa para deciros que, por favor, encarecidamente todos, marcar el compás y solfear cada cosa que toquéis. No es normal, que yo estoy cansado de ver que no se sabe marcar el compás.
por culpa de un defecto de forma de enseñar el solfeo, mal llamado ahora lenguaje musical, a mi modo de ver, y argumentándolo, por ejemplo, con esto. No se sabe llevar el compás. Y además ya hay que llevarlo con musicalidad. Con musicalidad, con los crescendos, diminuendo, con todo. Porque así nos enseñaron desde que tenemos conocimiento hasta ahora. Y no puede ser que seamos tan burros todos y que ahora llegue alguien e invente el solfeo. Eso no puede ser. Eso no tiene lógica. No puede, por lo que decía antes, porque nada sale de la nada. Y si dijeras que se solfea mejor, yo no sería pesimista ahora hablando de esto. Yo diría, pues macho, voy a rezar yo también. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, y haría eso. Y haría así. Pero es que no es verdad. Porque yo les digo solfear y leer y no leen la mitad que yo. Y eso también es muy objetivo lo que estoy diciendo. Aquí mismo, si hay alguien que me quiere retar, le lanzo el anzuelo. Porque yo trompetista no, pero solfeo tengo premio extraordinario. Me mete la partitura en el ordenador y que me meta la que quiera. Pero llevando el compás y entonando, no rezando. Para rezar me hubiera puesto a monje, al monasterio de Silos. Entonces, esto, daros cuenta que es de ver la fotografía de la clase de París, por ver esa maravilla de sitio donde está el maestro marcando el compás. Y el de la izquierda, todo Morisandre. Os fijáis que van vestidos de militares. Hay 3 vestidos de militares. Esos no tenían el dinero que tenían los demás. Tenían la trompeta peor, pero justamente el mejor de todos la historia está aquí. A ver, se me ha ido una para adelante. Esta es la época de... Voy muy rápido, ¿eh? Es la época de los premios y que, imaginaros, pasó una época entre medio de 2 años y en 2 años, este señor ganó el premio de corneta y el premio de trompeta. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué podría hacer? ¿Qué podría hacer ahora? Nada. Porque los créditos, señores, es que los créditos, tienen que tener créditos. Tener créditos y tocar bien mal. Tener créditos, pero tocar bien mal. Pues, no entiendo nada. Este señor en 2 años se zumbó el premio de corneta y el de trompeta. En el de trompeta con el desenclose en el examen. Nada más ni nada menos. Y en ESCO. Y con desenclose y en ESCO, no, en desenclose por allí a un vivito, Entonces, bueno, vengo a deciros, por ejemplo, una anécdota muy, muy chula, es que L.A. y Múnich le habían formalizado para ser tribunal. Y Roger Delmotte, que es una institución y que vive aún, tiene casi 100 años, Roger Delmotte es el que Jolivet le escribió el concertino número 1 y aún vive. Roger Delmotte le dijo, Maurice, ¿qué te van a pagar por ir de tribunal? Y imaginaros, no me acuerdo la cifra, ¿no? Pero imaginaos que dice, pues 2.000 francos. Y dice, pues si el premio son 20.000 y tú conforme tocas ahora, tú te lo vas a llevar seguro, nunca se lo ha llevado un trompetista. Y allá se fue. Renunció a ser parte del jurado y fue y lo ganó. Este foto es de Ginebra y creo que por ahí está Philip Jones, que estaba en el tribunal. También hay una anécdota muy chula, pero mejor la cuenta en otro momento. Pasan los años, él ya empieza a tener muchos conciertos debido a la grabación con Karajan y al premio de Múnich y al respeto por la música, porque un premio te puede dar muchas puertas abiertas, pero tienes que seguirlo después con un respeto a la música y no a ti. Es decir, que no puede ser que tú ganes un premio y seas el centro del universo y que te mires el ombligo y tu ombligo sea el paraíso. Eso no puede ser. Este señor continuó siempre con un respeto a la música que lo podéis ver en cualquier sitio donde habéis una entrevista con él. Siempre huía de hablar de él. Siempre pensaba en la música y siempre pensaba en cómo poder dar música y enseñar música. Y sabía quién era, porque él sabía que como era físicamente no hay nadie que aguante lo que aguantara él. Que aguantaba en esos años donde veis las fotografías de la izquierda. Por ejemplo, en la fotografía de la derecha está a su lado el que gracias a él yo tuve el acceso de poder entrar. Es decir, que, a ver si entendéis, cada uno en la vida tenemos algún golpe de suerte. Yo tuve el golpe de suerte de ser alumno de Vicente López, que fue el primer español en irse allí a estudiar al conservatorio. Eso no significa que hayan otros que hayan hecho alguna clase o como yo hayan estado un cierto tiempo yendo a la casa. Yo te estoy hablando de ser premio en el Conservatorio de París. En la clase de él y el de la izquierda de Vicente López es Pierrot, no Pierre Thibault. Jean Pierrot. Por ahí si está Cyril y todo esto lo tiene que conocer mejor que yo. Y entonces este señor cuando llegó aquí, que ya había otro español que se llamaba Jaume Espigolet, que había estudiado nada más ni nada menos que con Savarich. Es decir, un español que había estudiado con el profesor de Moixadret. Y ese español después en Barcelona medio lo criticaban, ¿sabes? Decían, porque dice las cosas esas de hacer emisiones, todos buscaban la técnica nueva, las modernidades, los métodos americanos,
Y cuando ese hombre fue tercer premio en Niza, en el concurso de Ginebra o de Niza, no me acuerdo. Pero fue un señor reconocido. Pero Vicente López, digamos que hizo mucho más carrera aquí, como decían, no, el Colapícolo tal y cual, porque imagínate, trajo aquí pues una revolución en cuanto a metodología y forma de concebir la trompeta. Y aquí están diferentes momentos de su clase, ¿no? Ya para hacer un final que sea justo en lo que fue su mujer en su vida, no porque ahora sea muy de moda hablar de la figura de la mujer, porque para mí la mujer siempre ha sido igual. Lo más sagrado del mundo para mí es mi madre y mi sobrina, es decir, que el que piense que ahora es cuando se está dando a la mujer, es decir, siempre habrá gentuza y desgraciados y malnacidos que hagan daño a las mujeres. Y si se puede, yo tendría una pena mucho más fuerte para ellos. No es el tema que se trata, pero lo digo porque no penséis que yo pongo aquí esto por ensalzar a la mujer por institución de mujer, sino porque esta mujer fue, para Maurice André, una parte muy importante, porque Maurice André no pensaba mucho en el negocio, en la música. Él pensaba mucho en la música y ella era la que le llevaba un poco las pautas de aquí vamos a ir a tocar, vamos a hacerlo así, y era su manager. Aparte de eso, su compañera de vida, una mujer con un carácter muy fuerte, que yo la quería un montón y yo creo que ella a mí también, y que en los últimos años, como la foto de la derecha, pues era muy entrañable. Antes también, pero tenía un carácter fuerte y supo muy bien llevar su carrera. Había una historia de una grabación que él volvió a casa y dijo, hay que volver mañana porque la grabación no ha ido bien, algo ha pasado con los rollos. Entonces no era digital, era analógico. Y ella dijo, bueno, pero ¿ha sido culpa tuya? Y dice, no, dice, entonces tendrán que pagar también, ¿no? Y él dice, no sé. Dice, a partir de mañana eso lo gestiono yo mejor. Claro, porque cuando tú estás en la música en la cabeza, pues te pueden tomar el pelo, ¿sabes o no? Pero cuando eres alguien que no estás en el ambiente, aunque existes, pero puedes gestionar mucho mejor a mucho sinvergüenza que hay alrededor de este negocio, de este mundo, que es mucho, lo digo por los jóvenes. Así que nosotros vamos con la ilusión siempre de cara, el corazón encima de la mesa y nos pueden tomar el pelo más de una vez, a ámbitos de un grupito de música de rock, a ámbitos de los grandes escenarios, da igual. Mucha gente he escuchado yo decir, sí, Maurice André con la piccolo y con la trompeta mi bemol, el barroco. Esto es una falsedad. Maurice André en el conservatorio y en los cursos, como podemos decir aquí muchos que hemos ido, él siempre trabajaba los conciertos de trompeta grande. El único, sí es verdad, en Francia en ese momento se tocaba la corneta en si bemol y después se pasaba a la trompeta en do y en los conservatorios se estudiaba eso, más que nada. Es decir, que estudiaban Charlier, Bis, todo eso lo estudiaban con trompeta en do. Y la técnica todo lo hacían con trompeta grande. De hecho, él llevó a grabar, él decía siempre 36 conciertos de música que habían escrito para él, pero estrenó muchos más. La última grabación, por ejemplo, fue de una obra de mi padre que la hizo con 73 años. Ahí están escuchando las tomas. Y el otro que está a la izquierda, Jolivet, en la grabación de su concierto con él. Es decir, que y grabó Tomasi presente, Tomasi le dedicó Semana Santa al Cuzco. Estamos hablando de las más conocidas, Arioso Barroco, de Jolivet, para la trompeta y órgano, de las más conocidas, pero hay otros nombres que para nosotros no son tan conocidos, de alemanes, de suecos, de todas las partes del mundo que le escribieron. Lo que pasa es que las discográficas, volvemos a los intereses, no vendían más sus discos, porque tened en cuenta que la música de trompeta no la compramos los trompetistas, la compra toda la gente que le gusta comprar discos. Y compraban mucho más si grababa Telemann y Händel y Viviani o Vivaldi y cosas así, eso lo vendían mucho más, llegó a ser el disco más vendido de la casa Erato y de la casa EMI en varias ocasiones, con lo cual tú grabas lo que te dicen de grabar, es decir, te dice la discográfica, mira, queremos que grabes esto porque esto tiene tirón. Y lo otro, había incluso por ahí una cosa que le he puesto a Jorge esta mañana de Michel Legrand, que no era tan música de película, que era música más heavy, más actual, que dijeron, vaya más adelante porque no es el momento, claro, si no veían venta. Pero no seáis la palabra mejor sería ingenuos y no creáis a los que digan que Maurice André no tocaba la trompeta. Quiero decir que no, la trompeta grande no, la trompeta grande la tocaba para morirse, es decir, que todo, última cosa que voy a decir antes de dar paso a preguntas. Muy importante que para todos tengáis la cabeza para lo que hacéis lo máximo involucrada posible, casi como enferma
para lo que hacéis. Pero tenéis que tener otra vía de escape que sea mejor para que la cabeza también tenga momentos de relax, que piense en otra cosa. Él tenía una gran afición, grandísima, por hacer cositas con la madera y con la piedra. Ahí veis una casita que tenía hecha para los perros, que estaba en casa de su hijo, en casa de Nicolás. Una tabla para cortar quesos, que siempre que iba alguien allí a la casa le intentaba regalar una, le hacía una y se la regalaba, firmada por ahí abajo. Abajo, veis, siempre eran paisajes como de la campiña, de donde él nació, del sitio donde nació. A la derecha hay una casita para los pájaros. Su casa estaba plagada, la casa de sus primos, de sus hijos, estaban plagadas de artesanías de estas. Incluso él llegó a hacer conciertos para donar dinero a colectivos que estaban desfavorecidos, donde el premio para la rifa, ¿no? Digamos, para la subasta, era, no sé si era una cosa de estas de él y un lote de discos o algo así, ¿no? Cosas así, para que veáis hasta qué punto esto era. Y ahí le veis mayor arriba en la foto, pues distrayéndose con eso, y eso hace que tu cabeza, la atención durante unas horas al día la centre en otra cosa. Porque a veces estamos muy así, es bueno, pero tenemos que tener una vía de escape. Esto es el final. Ahora, a ver, para ponerme yo otra vez a miraros a vosotros, a ver cómo hago. Fin de la presentación. Arriba, ahí lo tienes. ¿Dónde le doy? Ya estoy. Ya está, estupendo. ¿Ya estoy? Sí. Vale. Entonces yo ahora estoy dispuesto a que vosotros me preguntéis cosas y espero que os haya gustado. Uf, qué barbaridad, maestro, qué barbaridad. Yo he disfrutado como un niño pequeño. Qué bien. Estaría otra hora escuchándote, ¿eh? Yo otra hablando no. Qué bien. Bueno, tremendo, increíble, ¿eh? Me ha encantado, increíble. Bueno, muchas gracias. Yo tengo por aquí preguntas, pero yo voy a ser el primero. Yo me voy a colar, de alguna manera. Me perdonáis todos. Ernesto, en primer lugar, muchísimas gracias. Ya esta mañana me había impresionado y lo de esta tarde ha sido para mí. Has tocado botones que llevaban mucho tiempo sin tocarse y estoy emocionado. Mira, te quiero hacer una pregunta, porque tú has visto muy de cerca, lógicamente, esta escuela francesa y la importancia, como tú has comentado antes, de la corneta pistón. La corneta pistones es algo que en España prácticamente, si no ha desaparecido, está casi. Yo me he empeñado en mis programaciones en que se toque la corneta pistones. A mí me gustaría saber cuál es tu visión sobre este instrumento y si crees que es importante o no para la formación del trompetista como trompetista. Mira, una pregunta es muy, muy interesante, porque de hecho se me habrán pasado más cosas, pero esta se me ha pasado claramente y estaba por ahí puesta en una de las diapositivas y si no, no sé lo que he hecho. La corneta y el fliscorno estuvieron a punto de hacer que la trompeta desapareciera. A ver si me explico, voy a explicarme bien. La trompeta la corneta y el fliscorno, en la época en que se inventó el pistón, al ser más cónicas y más fácil de empastar, tuvieron para los compositores más atractivo. Podéis comprobarlo pues, en piezas de Strauss, que hay, los papeles de corneta son los más melódicos, porque la corneta era un poco demasiado estridente, la trompeta era un poco demasiado estridente. Y yo creo que aún lo hacen en Francia, creo. Que aún hacen clases de corneta y clases de trompeta, creo. Pero había más categoría con las clases que estaba nombrando yo, porque había de fliscorno también. El fliscorno y la corneta, la culpa es siempre de lo mismo. Yo digo de broma, la culpa fue del cha-cha-cha. La culpa siempre de lo mismo, es la pasta. A nosotros nos han engañado los directores. Los directores nos han engañado a todos. Y hemos caído en la trampa. Nos han dicho, no, si usted toca una trompeta especial, se le pagará con un instrumento especial. Y entonces, ¿qué pasa? Que como te vas a llevar más platita, pues te conformas. Pero realmente estamos echándonos tierra a la cara como las gallinas. Porque resulta que cuando hay que defender, por ejemplo, la banda municipal de Madrid, yo fui un defensor hasta que estuve allí, pero a muerte que me costó disgustos con compañeros muy fuertes. Compañeros que quería mucho, y que aquí hay gente que puede corroborar. Porque yo quería que no se perdieran las plazas de fliscorno que había en la banda municipal, que eran, y las de trompeta habían 3 de corneta, 2 de trompeta, no, 3 de corneta, 2 de trompeta y 1 de trompeta baja, eran 7. Y en el fliscorno eran 3 de fliscorno y 1 de fliscornito.
Pero, claro, esa riqueza de color y mantener esas partituras de transcripciones de muchos años que se hacía en la de Madrid, se fue perdiendo por comodidad y después, si tengo que tocar, oye, pues me pagas más. Y claro, ¿qué pasa? Que los jóvenes que vienen detrás tienen menos plazas. Ahora son 2 fliscornos trompetas, comodines, es decir, que toca lo que le conviene al director de turno, y no sé si son 4 o 5 trompetas, no sé si lo han arreglado, porque las trompetas, claro, como las obras actuales tienen trompetería, no pueden quedarse muy vendidos, pero llegaron a estar 3 o 4. Es decir, esa fue el devenir de la banda municipal en cuanto empezaron a bajar el número de funcionarios, porque los señores de antes, que yo les tengo un gran respeto, eran bien fuertes de carácter, ¿eh? No se dejaban vencer por un director que viniera, fuera quien fuera. Y entonces se ponían, yo recuerdo muy bien cuando Cano me dijo un día, Juan Cano es un trompetista de muchos lo conocen, pero los que sean de fuera, fue ¿cómo os diré yo? Pues como un Sandoval aquí, hacía las grabaciones de música ligera, agudo. Yo con 70 años daba el dos contraagudo como quería. Y era muy fuerte de carácter y muy estudioso. Él era, en ese momento, compartía el solista de fliscorno conmigo. Y recuerdo que me dijo una vez, Julià, a mí no me están pagando como solista y si esto te va a repercutir a ti también. Yo hoy en la grabación, era una grabación de un disco, yo no voy a tocar, pero si tú tocas, es como si vendes la situación. Yo estaba en ese momento interino, hubiese sido muy bien para mí, porque a mí me planteó el maestro García Asensio, yo estoy contando aquí cosas que son verdades como puños, y me da igual después si lo oiga que lo oiga, ¿eh? Y decía el maestro en el despacho, si tú me salvas de esta, después te nombraré a ti y no nombraré a Cano. Y yo dije, no, porque no estoy haciéndome un favor a mí ni al que venga detrás de mí. Yo lo que estoy haciendo es de esa forma que se quede esta plaza. Claro, muchas veces el ir así de honrado me ha pegado una hostia contra la cara que me he quedado esclavado. Pero me da igual, porque yo ahora le tengo cariño a los dos, ¿me entiendes? ¿No? Y por lo menos me siento bien de lo que hice. Porque no lo hice ni por mí, ni por Cano, ni por la banda municipal. Lo hice por lo que yo creo que tenemos que hablar todos, que es la música. Y por el futuro de las plazas de mis compañeros que vengan después. Que no, vosotros sois todos compañeros. El que no tenga trabajo aún me preocupa igual que el que cuando yo no lo tenía. Y es muy importante. Y aparte ya, argumentos musicales. Si vamos a dar musicales, es que les cagamos la cara al que quiera. Mira, en el libro de la historia de la banda municipal primero que hay escrito, porque hay dos o tres. Hay uno de Gaspar Genovés actual, que es un compañero mío de saxofonista, pero hay uno de un señor que tocaba la trompa en la banda municipal, que es una maravilla, y en este libro se ven las cartas que escribían el maestro Arambarri con el maestro Echevarría, que eran maestros de entonces muy, muy importantes. Y las discusiones que tenían eran musicales, de instrumentación, de plantilla. A la discusión, esto da por pasta. No, si el maestro que entra de turno, ahora hay uno que se llama Jan Cover. Y estaba antes, pues ¿cuánto cobra? Eso es lo que habría que saber. Eso es lo que le preocupa a la gente. ¿Cuánto hay? Y después, el tanto por ciento de los conciertos. ¿Qué tanto por ciento de los conciertos da usted? Y entonces, bueno, yo me estoy metiendo ya en camisa de 11 varas. Pero a mí eso me parece que de música no tiene nada que ver. Me parece. Y si lo es, ala pues, a cantar todos. Canta y no llores. ¿Entendéis? Sí, sí. Así que te contesto la pregunta dándote la razón y dándote las gracias por hacerlo en el conservatorio. Yo ya llevo pidiendo las cornetas desde 6 años que llevo, pero no hay dinero ni para boquillas. ¿Me entiendes? No. Para otras cosas habrán. Sí, sí, sí. A mí no me traen ni una corneta de estudiante, ¿sabes? Ni una de estudiante. No para mí, para los chicos. Y si alguna vez tienen que tocar un papel de fliscorno de corneta banda, tengo que dejar la mía. Y la dejo muy, muy a gusto, pero tampoco es eso. Porque, como decía un compañero mío, el profesor de trombón, decía, macho, es que porque tengo que llevar yo mis cosas, que gasten no se les llena la boca de que gastan en educación. Y el problema de que no esté en la programación, pues la programación que les hace. Yo no sé, a lo mejor aquí hay alguien que me lo pueda aclarar, pero yo quisiera saber quién es el que hace la programación. Ese que sabrá lo que es una corneta. Cuando digas corneta se pensará que es se pensará que es eso. Sí, con suerte. Seguro. Sí, es que sabe que es eso. A lo mejor se cree que es la feria. Claro. Bueno, tengo aquí más preguntas. Tengo al maestro Marcelo Campillay que quiere preguntar. Sí. Maestro, cuando quieras. ¿Cómo estás, Ernesto? Un gustazo. Hola, Marcelo, un placer. Un placer para mí. Vos sabés que esta mañana yo tuve que salir a hacer compras y no se puede ir más de 1,5 kilómetros de uno donde vive.
yo hice 2 kilómetros y la policía no me agarró. Pero resulta que ahora me doy cuenta que vos me mandás preso porque yo hice el trino largo en el segundo de Hummel. Pues, ya te he dicho que Así si había que- alguno. La policía está golpeando la puerta. Bueno, pero buenísimo. Pero no voy a decir quién me dijo que lo toque así, qué profesor me dijo. No voy a hacer buchón. Pero bueno, es muy bueno eso. Y ya que estamos en Hummel, mis dudas, y le pregunté a flautistas, le pregunté a oboístas, le pregunté a todo el mundo y todos me decían cosas distintas. ¿Trino superior o trino inferior? Muy, muy interesante la Hummel, pregunta. ¿Cómo? Hummel. Sí, Estamos Hummel, hablando de sí. Hummel. Sí. Sí, yo te voy a responder primero en lo primero que has hablado. Ya cuando lo he dicho, lo menos que yo quisiera sería ver a nadie aquí. Los que me conocen más de cerca saben cómo soy. Son como disparates que suelto yo, pero realmente Todo bien. te voy a contestar con lo del trino y te voy a contestar más cosas, ¿no? Cuando has dicho, preguntaba a flautistas, yo una cosa que me he planteado siempre, ¿por qué cuando yo he ido a un curso de trompeta resulta que un profesor de la misma escuela me ha dicho, por arriba el trino, el otro, en una época, por abajo, el mismo 10 años después, no, por arriba, porque dicen los tratados, me voy más allá. Le he preguntado, he visto un curso de otro trompetista y entonces ha dicho, no, sin trinos, el ornamento aquí no, aquí fuerte, aquí picado, aquí ligado. Yo, desde hace unos años para acá, 5 o 6 años, me he prohibido hablar de esto. Me he prohibido poner una norma estricta. Lo único que sí te voy a decir es que me gusta decir qué pasa abajo. Es decir, yo no sé, yo no me acosté con Hummel nunca a dormir. ¿Me entiendes? Yo no tuve relaciones con él y entonces nunca me dijo Hummel cómo quería el trino del segundo tiempo. Eso se lo robo a Maurice André. Maurice André en un congreso de musicólogos les acusaron a él y a Rampal de hacer el barroco mal. De que estaban haciendo el estilo barroco mal, porque en la época hay tratados que dicen que la ornamentación y que tal y que cual. Y entonces Maurice André, como con su genialidad, volvemos a lo de antes, dijo, yo no he dormido con Bach. Yo no estoy seguro. Ahora, para tocar, como dicen los tratadistas que hay que tocar, para eso yo me hubiera quedado en la mina. Esa es la respuesta de él. Y también habría que plantearse una cosa. Nadie lleva peluca ahora puesta en la cabeza cuando van a escuchar Hummel o Haydn. Y tú, y vos y yo podemos ir a escucharnos mutuamente tocar Hummel o Haydn. Sin embargo, en esa época no podíamos haber ido a escucharnos porque iba la aristocracia. Claro. La vida cambió. La vida cambió. Para cosas para bien y cosas para mal. De manera que no se puede plantear como si eso fuera una verdad absoluta de los barrocos o de los que tienen los tratados estos bien estudiados, siendo que respeto que el que lo haga y lo haga con una argumentación más allá de lo que pone en un libro. A mí la argumentación me interesa mucho, Marcelo, que la argumentación sea abajo de la música. Por ejemplo, tú me has hablado de Hummel, pero yo me voy a ir a un concierto más clásico todavía, que es Haydn, y no de trinos. Perdona que me vaya por otra tangente. No, bien, bien, bien. Porque es que los trinos, a mí, mis alumnos lo pueden decir, a ninguno le digo por dónde. ¿Y tú quieres hacerlo por abajo? Perdón. O, ¿qué tiene de feo? No tiene nada de feo. A mí me gusta igual. Ahora, ¿cómo hacer el trino? Porque ahí se oye. Los violas y los segundos violines van haciendo un diálogo. Eso sí, porque si tú me haces el trino por abajo, por arriba, y me haces. Y me haces una garrulada así, entonces yo te digo, a la cárcel. Entonces yo te digo, a la cárcel. ¿Entiendes lo que te digo, Marcelo? ¿Me entiendes? Perfecto. Porque nos volverían locos. Nos volverían locos. De hecho, lo hacen. Algo así, ligado, picado, no sé qué. Y oye, al final, voy a 15 cursillos y cada uno dice una cosa. Y resulta que son todos buenos músicos. Yo estoy criticando. Es que el alumno tiene que oír más allá de lo que dice el profesor. Oír el ejemplo y buscar una coherencia. Porque en Haydn, por ejemplo, la entrada no puede ser, dice, no modo mayor y modo menor. No, señor. Es porque al principio hace pom, pim, pom, para, pom, pom, pom. La música no es pom, pim, pim, es
pam, pim, pam, para, pam, 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 pararara, y ahora viene la flauta. Eso es lo que hay que pensar. A mí me da igual que tú hagas picado. Si lo haces cantable, a mí qué más me da. Ahora, no, es que me ha dicho Hardenberger que es ligado, o me ha dicho Maurice Ende que es picado. A mí qué más, eso de picado o ligado, ¿eso qué es? ¿Cuántos kilos de picado? ¿Cuántos kilos de fuerte? Es que eso es una locura al final. Y hay que no tienen la culpa los profesores, también el alumno tiene que ir un poquito más allá. Y pensar un poco que cuando yo estoy dando... Y cuando hace... Ahí, la orquesta, ¿qué hace? Es muy diferente. No, pero cuando empieza la orquesta en Haydn, sí que es... Pero es que ahí no hay ningún segundo violín que haga... Es diferente. La instrumentación. La música es diferente. La música es todo, no es la línea de un instrumento. Y yo cuando les digo a mis alumnos esto, o hago esas reflexiones, no quiero tener razón. Lo que me quiero es que alguien me lo discuta con una argumentación que me la tire en la cara. Y que no me diga, no, porque yo he escuchado una grabación de no sé quién que va a hacer. A mí qué me importa lo que has escuchado tú. A mí me importa lo que tú me razones. Que para eso tenemos cabeza, ¿no? O la cabeza, hombre, y algunos la tenemos gordica, ¿eh? Pero lo tenemos. Bueno, no sé, Marcelo, si te he respondido. Porque es que... Sí. De hecho, me ha hinchado tanto lo que me hinchó. Algo así. Que los 4 trinos finales del segundo movimiento, a los 2 primeros lo hice abajo y los 2 segundos arriba. Porque digo, bueno, así conforma alguien. Así dices, así puedes decir, ahora podéis llamarme incoherente, pero porque me da la gana. Sí, señor. Claro. Y la otra pregunta, también sobre Hummel, es en el tercer movimiento, al final de todo. Benjamín me enseñó, me contó, si me querés ayudar, Benjamín, también vos, que Sol era, bueno, yo te toqué con la trompeta en si bemol, la, do, re, do, fa, do, re, do, la, do, re, do, fa, do, re, do, la. Y me dijo que si lo hago como es naturalmente, me dijo Benjamín, que si lo hago la, do, do, si, do. Yo no lo sabía eso. Sí. Pero es que son cosas que nos van llegando poco a poco y que es bueno que por lo menos podamos decirle a los alumnos lo que van diciendo. Es igual que los musicólogos ahora dicen que la cadencia del primer tiempo no existía. Es decir, que cuando se ha ido viendo los musicólogos la partitura, han ido viendo cosas que entonces, por ejemplo, claro que sí. Y además es más fácil. Claro, sí, totalmente. Ahora, ahí ya sí que entra. ¿Qué importancia tendría? ¿Eso qué es al final? Un grupeto, ¿no? Un grupeto es un adorno. ¿Qué sería lo importante? Que hagas la, do, do, si, do, o hagas la, do, do, re, do, no sea lo importante de la música, sino sea pom, pom, pim, pom, 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 claro. pom, pim, pom, pom, y no lo de en medio. ¿Me explico? Es decir, lo de en medio es... Ahora, que hay musicólogos que van dándonos pistas, podemos creerles más, menos, por lo menos está a la información es muy importante, porque claro, Benjamín está al día, es un señor como un pino que está al día. Y yo también me intento estar al día, aunque a veces digo, macho, qué día más feo, pero es el día. Y nos dice, por ejemplo, Hummel estaba escrito en mi mayor, pero eso ya se sabía de antes. Hummel lo escribió en mi mayor pues porque el que le acenaría el codo, como las trompetas estas que llevan un codo, de la trompeta de llaves, estaría medio tono más alto. Y el de Haydn, de Anton Wendenberg, estaría medio tono más bajo. Mira si es complicada la cosa. Pero, ¿por qué lo tocamos en mi bemol? Pues Karajan, que tampoco sería tonto, le dijo a Maurice André, este concierto, si lo grabáramos en medio tono más bajo, sería mucho mejor el segundo movimiento para los violines. Claro. Tendría mucha más velocidad. ¿Y usted podría hacer el tercer tiempo muy rápido? Y Maurice André le contestó, tanto como usted quiera. Tanto como usted quiera. Y de ser un concierto que estaba como visto un poco fanfarria, porque pasó a ser un concierto que dio la vuelta al mundo. Y que aquí en España, por ejemplo, a mí me han contado que se conocía Haydn, pero no se conocía Hummel tanto. Estamos hablando de lo que me contaba mi Cano, de cuando él tenía 17 años, es decir, que estamos hablando de 70 años antes. Sin embargo, después Hummel llegó un momento que la gente lo quería más aún que Haydn, porque se hizo muy popular. Gracias a esa grabación, donde el tiempo, un musicólogo nos diría, esto no es un rondo, porque no. Eso no es un rondo. Un rondo sería... Pero a mí, ¿qué más me da? Es decir, que si no te gusta, no te lo comas, y si te gusta, te lo comes. Pero la argumentación sería siempre musical. Es decir, que si tú haces un rondo bonito, elegante, y
Yo nunca voy a decir, lo has tocado lento, porque me parecerá una absurdez tan grande como decir lo has tocado rápido. Porque se puede hacer la música rápida y mal, y lenta y mal, en todo. Ahí hay uno que está tocando, Daniel Cuello. Este también toca. Vale. Daniel, Marcelo, ¿te parece bien la contestación? Espectacular. Y tengo una cosita más, pero muy pequeña, muy cortita. Me gustó mucho lo que dijiste, cómo se ha dejado de lado los músicos militares. Yo aprendí en Marina. Yo aprendí los primeros pasos en una iglesia evangélica y tocaba corneta. Y pasé a trompeta, que fue para mí agarrar un cañón de 105 milímetros, una cosa de loco. Y tenía 2 métodos en ese tiempo en Marina que enseñaban, y quería preguntarte por este segundo método que acá está desaparecido, que es el Gatti. ¿Se sigue viendo eso por allá, por Europa? ¿Se lo conocés? Sí, ¿Lo has se trabajado? sigue viendo, sí, se sigue viendo porque yo lo he escuchado nombrar, pero yo no lo he trabajado. Y a mí me dijo una vez, mi primer profesor me dijo, Vicente López, dijo, cuando te estén preguntando cosas, no quieras contestar siempre a todo como si lo conocieras. Porque Claro. por querer ser, no quedar de que lo sabes, van a ser un estúpido. Entonces es mejor decir, no lo conozco, pero me han hablado muy bien de él y sí hay muchos compañeros que me han hablado. Pero como no lo conozco, es mejor decirte que no lo conozco. La Tiene verdad. lecciones y unos duetos fantásticos. Hay Genial. música. Yo, mira, ¿sabes qué pienso yo? Todo lo que se haya escrito hace más de 50 años no puede haber nada malo. Exacto. Eso pienso yo. Lo de Gracias. ahora puede haber cosas buenas también, pero no es tan seguro. Es como los vídeos de internet. Tú ves un vídeo de estar en blanco y negro, míralo. En color habrán buenos, pero no estoy tan seguro. Ya Muchas no sé. gracias. A ti. Muchas gracias. Tengo más preguntas del maestro Cambres. Ah. Hola, Tony. ¿Está el micrófono? ¿Ahora? ¿Me oyes? Ahora, ahora. Sí. Bueno, pues, más que preguntar, yo, porque no, lo tengo más claro todo que el agua, ha quedado todo clarísimo. Entonces, yo lo único que quería hacer, pues era felicitar a los que han tenido la idea de hacer esta iniciativa, que creo que ha sido Jorge Giner y Benjamín, por lo que he podido escuchar. Y bueno, pues ha sido una fantástica iniciativa el poder, pues que el maestro Ernesto Chuliá nos pueda acercar un poquito a lo que es la escuela francesa. Yo he tenido la suerte también de estudiar con el maestro Maurice André y ser compañero, aparte de amigo, del maestro Ernesto Chuliá. Y siempre hemos comentado, ¿verdad, Ernesto? Que podíamos haber tenido la suerte de haberlo conocido un poco más antes, el maestro, para poder disfrutar de él no solo a nivel pedagógico, sino a nivel también artístico, cuando estaba él a tope. Pero bueno, simplemente quería dar la enhorabuena a vosotros y por supuesto al maestro, porque me ha hecho recordar pues los momentos vividos junto al maestro, y me ha recordado mucho sobre todo al maestro, en la forma en que se ha explicado todo, en la forma de ver la escuela francesa a través de él, y creo que todo esto les puede servir mucho a las nuevas generaciones, y espero que lo tengan un poquito ahí presente, porque hoy en el mundo hay mucho, estas cosas que nosotros hemos vivido, pues como que se pierden un poco, como que deberían de escuchar más al maestro y deberían de sentirlo más. Y a través de Ernesto, pues hoy ha sido la verdad que a mí se me ha hecho cortísimo. Sí, es verdad. Me miro la hora y digo, ya son las 7:30, ya tela, 1 hora y media. Y nada, y pues felicitar a todos y eso, creo que me tengo que ir también porque tengo también chiquillas que atender y familia, y espero que se pueda repetir esto otra vez. Jorge. Y hombre, claro, llevamos ya 17, o sea, que claro que se repetirá. Pues nada, lo dicho. Antonio, Enhorabuena a todos. Gracias, Tony. Antonio, te emplazamos a ti para la siguiente, ¿eh? Dímelo con tiempo, que no tengo el mismo palique que Ernesto, ¿eh? Para que no lo sepa, Antonio Cambres es un referente en la trompeta en España y en el mundo, también alumno de Maurice André, compañero de Ernesto Chuliá. Es una persona encantadora que toca como Los Ángeles, y la verdad que también podría aportar mucho en Nos quedamos en casa con la trompeta.
Así que antes de Muchas que te gracias. marches, ya te lo he dicho, ya te puedes ir. Muchas gracias, Benjamín, por tus palabras. Un besito a todos. Gracias. Gracias. Un abrazo, gracias. Bueno, Ernesto, creo que me toca a mí. Sí, señor. Toca a ti, maestro. Hola, Benjamín. Bueno, yo te conocía de hacía mucho tiempo ya. Hoy me has vuelto a sorprender porque es un tío genial. Tú sí que eres un genio. Tú decías que los genios tienen cosas de genio. Tu carácter fuerte, que tú dices, la sencillez que tienes, tu visión particular de todo lo que se rompe moldes, ¿no? Y eso me encanta porque los trinos, esto, lo otro, o sea, lo que todo parece que está encajonado y el que se sale de ahí ya no es el que tiene que ser, ya va por otro camino y ya le critican. Tú rompe moldes, tú con tu carácter y tu personalidad, ¡pah! Sientas cátedra. Eres lo más de lo más. Yo he pulsado no para preguntar nada porque lo has dicho todo súper claro, me ha encantado, he aprendido un montón, sino para, antes que se vaya la gente, quería agradecerte tu aceptación, tu amabilidad cuando te llamé para proponerte esta participación tuya. Y bueno, pues eso, sabía que te iba a gustar. Y por otro lado, para el que no te conozca tocando, para mí eres la reencarnación de Maurice André. Por eso cuando te llamé dije, pumba, Ernesto tiene que hablar de maestro. Tu forma, tu sonido, tu ataque, Señor. la postura, cuando haces el vibrato yo cierro los ojos. Bueno, la resistencia no, la resistencia y la técnica no. Me gusta mucho la cerveza. Eso sí. Igual que a mí. Muchas gracias, Benjamín. Yo cuando me llamaste y me dijiste que habíais tenido la idea, la verdad es que me abruma un poco, ¿no? Porque hablar de un tema así me abruma, pero pues como veo que lo hacéis con tanto corazón para que la gente tenga algo más que hacer en el día y sobrellevar esto mejor, la verdad que ya estoy muy convencido de lo humanos que sois y aparte de lo que os respeto. Y entonces, claro, pues ¿qué quieres que te diga? Pues para mí un honor y una maravilla ver las caras nuevas, las caras conocidas, todo. Que mil gracias, que te queremos, que no puede faltarnos nunca en la trompeta en el mundo y que, bueno, espero verte pronto en directo. Sí, eso sí, que se termine esto. Muchas gracias, Benjamín. Muy bien, un besito. Tengo más preguntas aquí. El siguiente es Diego. Diego. ¿Diego? Aquí estoy. Ahí. Maestro, una pregunta. Hola. Primero agradecerle, excelente su participación y le agradezco mucho que nos dé la posibilidad de Argentina conectarnos a esta mesa redonda de trompeta y charlas porque realmente son geniales. En la última charla, así por encima, en la charla de México, usted dijo que la trompeta había sido un pionero en el Conservatorio de París con respecto a los vientos. Y me quedó ahí esa pregunta en el tintero, y ya que está hablando de la Escuela de Trompeta del Conservatorio de París, si nos puede, no sé, extender un poco la información. No sé si lo habré dicho muy rápido, pero cuando en 1833 Cherubini le plantea a Vernet hacer la cátedra de trompeta, la clase de trompeta, y sacarla del mundo militar nada más, también había en la Academia Militar, pero que estuviese en el conservatorio también, eso hace que en 1857 haya otra carta ministerial que provoca Arban, donde se haya una clase de, creo que son 8 cornetas, creo, de memoria no sé seguro, 8 cornetas, 4 fliscornos y 4 trompetas. Y esto se pasa también a otros instrumentos de viento, como la flauta, es decir, empieza a fraguarse el que desde el ministerio se reconozca dentro del conservatorio a estos instrumentos. Estoy hablando en Francia, no sé si en otro sitio sería antes, pero puede que en Francia fuera pionero este momento, porque, como te digo, en el conservatorio era más la élite del canto. Por ejemplo, en París en ese momento funcionaba también la Schola Cantorum, que es muy antigua, y ahora está el profesor Guy Touron, es un conservatorio como privado, como el Reina Sofía, o una cosa de estas. Y entonces allí era la cuerda, el piano y las cosas de la música que ya llevaba el repertorio. Ten en cuenta que hasta ese momento la trompeta tenía poco repertorio, el saxofón. Entonces, claro, en la revolución que fue el invento de Adolf Sax, y hay dudas si fue Adolf Sax o otro, yo ahí no me voy a meter, porque me generales, pero toda esa revolución tecnológica que hizo que hubiesen más
más instrumentos que tuviesen repertorio, ¿no? Los compositores de la época empezaron a escribir, pues hizo que fuera toda una fuerza para que, gracias a eso, hoy en día, pues más instrumentos de viento tienen. Pues, no sé exactamente decirte si la flauta sería antes o no, no sé exactamente decirte, pero que hubieron más de viento que después de esto tuvieron la ocasión de entrar en el conservatorio. Eso podéis profundizarlo todos en el donde he dicho antes. B de Barcelona, F de Francia, N de Navarra, Gallica con 2 L's, la C, .com. Eso es la biblioteca nacional. Allí puedes empezar a buscar el conservatorio y te salen todos los documentos. La Escuela Cantorum de París, te salen documentos de Enesco, te salen todo lo que hay allí en la biblioteca, de Franklin, de Arban, de todo lo que quieras. Ahora, te vas a volver loco. Muchas gracias. Y si alguien grabó la conversación, veía que alguien la estaba grabando, si después le suben y nos pueden compartir el link o algo así, sería genial. Lo explico al principio y lo vuelvo a explicar. Yo grabo todas las sesiones, se les pasa al ponente, al conferenciante que ha hecho la charla, y si él da el visto bueno, se pasa, y si no, pues entendés que no. Ah, muy bien, muchas Primero tiene que revisarla, porque en 2 horas se dicen muchas cosas, y bueno, Sí, claro, por supuesto, no hay problema. ¿vale? Vale, muchas gracias. A mí me puede servir para presentar en la policía esta grabación. Por cierto, Marcelo, por cortesía del maestro Francisco Arias, ya está en el grupo de WhatsApp el método de Gatti, por si lo queréis estudiar o ver. Lo tengo yo de años. Para que lo conozcan todos. Pero para mí, si me gustaría, así puedo mirarla. ¿Él lo trabajó? Sí, él lo trabajó. ¿Quién? ¿Marcelo? Yo lo trabajé de chico y siempre fue un referente para mí. Los duetos son geniales, tanto para alumnos como para profesionales. Nunca he visto duetos tan complejos. Termina con una tarantela, por ejemplo, el método. Con una tarantela en dueto, hermosa, hermosísima. Así que estaría bueno que los veas. Y yo conocía los dúos, son elaborados, son dúos bonitos para tocar, ¿eh? Sí, total. Tengo otra pregunta de Javier Corral, que es profesor en el Conservatorio Superior de Córdoba, profesor de trompeta. Cuando quiera, Javi. ¿Se me escucha? Perfectamente. Muy bien, pues en primer lugar darle las gracias al maestro Ernesto Chuliá. Ha sido una charla magnífica, estupenda, muy enriquecedora, sobre todo para los más jóvenes como yo, que la escuela francesa de Maurice André nos queda desgraciadamente muy lejos en el tiempo, pero nos lo ha acercado como si estuviera aquí ahora mismo con nosotros. Y mi pregunta es sobre el concierto de trompeta, yo supongo que usted lo conocerá, de Robert Planel, el cual yo pues tuve la oportunidad de investigar sobre él para mi trabajo fin de estudios, pero me quedó un poco de laguna en la relación que tuvo con Maurice André, al cual se lo dedicó. No sé si tiene usted información o alguna anécdota que le contara el maestro sobre la relación con Robert Planel. Sí, él hablaba de esta grabación y creo que incluso el hijo conserva alguna grabación de algún directo de cuando lo estrenó o de alguna vez de las que lo tocó en directo. Robert Planel era, no recuerdo bien, esto de todos modos, si tú quieres después, a través de Jorge, que podamos tener un contacto más directo, yo las dudas que no pueda contestarte bien exacto, pues si tú vas a hacer algún trabajo sobre esto, podemos hablar con Nicolás porque él tiene mucha más memoria. Él hablaba de cuando él lo compuso, de cómo le hacía el segundo movimiento de concierto, es una pasada, es una maravilla. Tú tienes la grabación del maestro, ¿no? ¿La tienes? Yo tuve la oportunidad de contactar con la hija de Planel, con Anne-Marie, y me facilitó algunos documentos. Y el segundo momento sí tengo la versión de Maurice, y también tengo, por ejemplo, la de Pascal Clarot. Además, había muchas confusiones sobre ese movimiento porque no especifica la sordina, el tipo de sordina. Hay algunos que lo hacen con cap, otros con stride, otros sin, claro. Otros con órgano, por ejemplo. Eso es una cosa, Javier, eso es una cosa que hay mucha relación con la pregunta de Marcelo de antes, porque en Tomasi, por ejemplo, pasa igual. Hay muchas veces que los compositores, yo lo digo porque en casa tengo a mi padre y a mi hermano que componen, y ellos tienen una primera idea que incluso puede llegar a la editorial, y esa idea no siempre es igual, y cuando un intérprete recompone la música, a mí no me gusta la palabra interpretar, me gusta más recomponer, porque realmente cuando Benjamín este verano tocó Arutunian en Canarias, lo que hacía era que lo recomponía.
En ese momento él estaba componiendo una música escrita, pero que esa música escrita no habla de por sí. Es decir, que tú sueltas la partitura del escenario y no hace nada. No hace nada la partitura. Entonces, claro, la sordina cup o la sordina straight o los fliscornos, si tú buscas un porqué, pienso yo, un porqué que a ti en ese momento de tu vida te dé una coherencia, al que le estás contando la cosa va a tener una coherencia. Un porqué que no sea el típico me gusta o no me gusta de Facebook, ¿no? Es un porqué que él allí nos habló del concierto, había estado con el compositor, es decir, había un porqué bastante elaborado. Me parece que el trabajo que has hecho de contactar con la hija es fantástico, de que ella te pueda dar documentos, incluso que tú en un momento dado podrías dar más porqués que él mismo que lo grabó, porque imagínate en el momento que le llegarían conciertos por todos los lados y que le escribiría esto, que sería una persona que conocería, un buen autor, y le grabaría el concierto, pero estaría con más cosas. Y él nos decía muchas veces, cuidado con llevar mis grabaciones al 100% de fiabilidad, porque muchas veces me llegaba la partitura 15 días antes. Eso no lo decía. Y no es que lo decía en una charla que hizo en Madrid la última vez que vino, ahí en la Casa de Campo, porque hubo una pregunta de un señor que era percusionista de la banda y dijo, ¿usted piensa que se toca mejor cuando se madura que cuando esas cosas que muchas veces los que van haciendo, vamos haciendo los mayores, más o menos, queremos ir viendo como que ahora es mejor que antes, ¿no? Siempre esa... Y él dijo, bueno, depende de cómo madures. Depende de cómo madures, ¿no? Hay gente que siempre se intenta renovar no quiero decir que lo de ahora sea mejor que lo de antes, sino que intenta ver si lo que hizo es mejor. Y él muchas veces nos hacía críticas de cosas puntuales de sus grabaciones. Con lo cual, me parece que Nicolás, alguna historia que él contaba de Planel, nos podía aclarar. Si quieres pasar el correo por medio de Jorge y que estemos en contacto, yo le hablaré a Nico, porque a veces hablamos por videoconferencia ahora que estamos confinados, y le dije, mira, decía una pregunta que yo no supe resolver, y sé que tú sí. ¿Qué contaba tu padre de la grabación con Planel? Porque de Tomasi, por ejemplo, sí me acuerdo cosas que contaba, pero que también te digo más, sería interesante hasta cierto punto, porque para mí lo de recomponer no se basa en anécdotas. Me refiero a que, si por ejemplo a la anécdota que nos decía el que le dijo a Tomasi, ¿te gusta más sin sordina la cadencia? Y la tocó sin sordina. Y Tomasi en ese momento dijo, sí, me gusta más. Pues yo he visto muchas veces a mi padre decir sí a una articulación y después decir sí a otra, porque no es hacer 2 ligadas o 2 picadas mejor que hacer 2 picadas y 2 ligadas. Es el carácter. Lo que hablábamos antes. Es algo mucho más trascendental, ¿sabes? No es tan aséptico como decir 2 ligadas y 2 picadas, o sordina straight o sordina ball. Yo hice en Canarias el Arutunian con banda y hice el movimiento, se lo comenté a Benjamín, con el Arutunian, perdón, no sé si lo he dicho bien, con fliscorno, es precioso. Pues como mucho me van a encerrar como a Marcelo, como mucho. La policía y ya está, no pasa nada. Perdón por no poder gracias, Ernesto. No, todo lo contrario. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti por nombrar a Planel, un concierto muy bonito. Bueno, aprovechando que no hay así nadie que se haya animado con preguntas, a mí me gustaría que contaras, ya que has dicho el de Tomasi, porque me encanta la anécdota de Tomasi, me gustaría que contara lo que contaba el maestro sobre la grabación del concierto de Tomasi, la famosa sordina y todo esto. Bueno, era un poco yo a lo mejor recuerdas tú mejor que yo. Yo lo que recuerdo era que él no tenía una idea muy hecha, así como Jolivet. En todas las indicaciones está muy claro, ¿no? Cuando quiere el fuerte piano donde lo quiere, todo cuando quiere. Tomasi, si tú te fijas en la partitura, el otro día lo hablaba con Sebastián Gil, con el trompetista de Las Palmas, me decía, es que claro, no, aquí pone esto, aquí pone el otro. Si tú te fijas, él debería de ser un trompetista, un compositor más parecido a lo que yo llamo los compositores más de antes, que no escribían todo como querían que se hiciera. A mí mi padre dice una frase que me deja muy... Perdona que me vaya por las ramas, pero... No, estupendo. Es que viene al tema. Él una vez le dije yo, papá, si no pones en la música que escribes todo como lo quieres, van a hacerte unas chapuzas de miedo, porque de repente una cosa que es... se lo hacen. Y entonces mi padre me dijo, y si yo pongo todo, tengo que poner el metrónomo, tengo que poner todo, ¿vosotros qué ponéis? Una buena pregunta. El compositor resulta que tiene que poner el metrónomo a 152. Y el músico, entonces ese no está recomponiendo. Ese no, Benjamín, como dijiste tú. No, está claro que no.
Tú cuando tocaste el túnel estabas componiendo con muchas vivencias alrededor de concierto durante toda la vida. Ahora, cuando uno tiene que ver, es que la metrónomo que pones 130 y no sé cuánto, ¿y qué quieres tú? Claro, al final resulta que el Tomasi, cuando tú escuchas la grabación de Vicente, estando Tomasi allí, pues hay mogollón de cosas que... Y ahí pone una ligadura, o tío, y ahí no pone eso, pone tiro violí. Y entonces, que nos volvemos locos todos. Y cuando vamos a un examen, claro, si hay un tipo en el tribunal que se fija con eso, pues al final estás jodido. Pero yo también pienso una cosa, es peor para el tipo. El que tiene el problema es el ceporro que se va a la partitura, porque la partitura está muerta. La partitura es una hoja en blanco que tiene puntitos. Esa partitura no sirve de nada. Si tú haces, yo no sé, si tú, por ejemplo, haces el pasaje ese y lo haces con fluidez, hostia, está frío. ¿Qué pasa? Que hagas ta-ta-ra-ta-ta-ta, que ta-ta-ra-ra-ra-ra, que ta-ta-ta-ta, o ta-ra-ra-ra-ta-ta-ta-ta, o ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta. A mí me da igual. Ahora, si tú de repente haces y lo picas como si fuera una máquina de picar la carretera, el cemento, pues entonces, claro, normalmente el profesor tendrá que decirte, oye, toca eso más ligero, que sea más liviano, que sea más fluido. Y no decir, toca eso largo o corto, porque es que resulta que largo, ¿y cuántos kilómetros de largo? ¿Y cuántos de corto? Uy, alguien ha saltado el micro. No sé si me explico. Sí, perfectamente. No recuerdo la anécdota bien, Jorge, si había alguna en algún momento dado algo más. No recuerdo. Sí, yo recuerdo que, no sé quién estaba, si eras incluso tú con Tomás, si puede ser, es que no recuerdo quién estaba tocándolo allí. Y precisamente comentaba esto, ¿no? Pues que Tomás era muy indeciso respecto a esto. ¿Y cómo lo quiere así? Pues venga así. Y un día decía con sordina, ahora me gusta más sin sordina. Claro. Y el día de grabar la cadencia se la dejó en el hotel. Sí, exactamente, sí, exactamente. Exacto, era una cosa. Pero eso demuestra que Tomás y lo que estaba viviendo realmente era que Maurice André recomponía su obra perfectamente, mejor que lo hubiese hecho. Porque ¿quién te dice a ti que un compositor recomponga bien? ¿Quién te dice eso? Sí, claro. No siempre el compositor va, porque el compositor también tiene motivos subjetivos. Es decir, cuando está escribiendo, utiliza técnicas como la que utilizamos nosotros cuando soplamos y tocamos. Ellos utilizan técnicas de composición. Pero después cuando empiezan ¿puedo decir una palabra rara? Sí, sin problema. Sus pajas mentales, esa ya es una cosa diferente. Es decir, ya son sus cosas, y entonces de repente te dicen, no, porque aquí yo pienso que es como una ola del mar. Y bueno, es que resulta que en el mar a mí se me ahogó un sobrino, tío. Entonces a mí no me hables del mar, porque si me dices eso yo me muero. Claro, a mí no me da placer pensar en el mar, porque imagínate, ¿no? Sí. Paseo en la albufera, y a lo mejor dice, oye, en la albufera ahí se ahoga un tío mío, un tío abuelo se ahoga en la albufera, un tío abuelo mío. Entonces, claro, esas cosas subjetivas, entonces Tomás, y cuando escuchaba tocar a él, decía, esto es lo que he escrito yo. Y si lo cambiaba y tocaba de otra forma, diría, eso es lo que he escrito yo también. Así que realmente no era un indeciso, era un sabio, y ahora lo que tenía que ser la gente es un poquito más abierta de mente y pensar un poco más en caracteres y no en ligado, picado, 152 la negra o cosas, porque al final no podemos ir a ningún lado. Si tienes que tocar así, pues ¿qué quieres que te diga? Pones a un robot de esos japonés que ya los hay, que tienen una membrana, que la membrana va programada y lo hace mejor que tú, seguro. ¿Seguro? Sí, claro. Ese es el tema. Bueno, pues en el chat tenía un par de preguntas de gente que se ve que no ha dado con la tecla. Y tengo a Andrés Felipe Estrada que dice, hola maestro, yo quiero algo preguntarle sobre el pícolo al maestro. ¿Sí? Andrés Andrés está aquí. ¿Estás por ahí, Andrés? Sí, hola es un maestro, ¿cómo está? de Colombia, Qué muy alegría buen trompetista. saludarlo. Hola, un gusto, Andrés. Hola maestro, ¿cómo va todo? Qué alegría de saludarte y verte. Igualmente. Te estábamos esperando ansiosamente por acá. Pero Muchas bueno, gracias, primero la salud. Maestro, tengo una pregunta ya que pues usted tuvo la gran fortuna de estudiar y estar al lado de un grande como fue el maestro Maurice. Y últimamente pues nunca me había acercado mucho al pícolo, ¿verdad? Y pues como ya estoy a
a poco de hacer mi recital de grado, pues me toca tocar obras de Piccolo. Y quería preguntarle, pues primero que todo, ¿cuáles son sus consejos y cuáles fueron los consejos de Maurice Andreas hacia usted a la hora de tocar Piccolo? Es una pregunta muy interesante. Andrés Felipe Estrada es un alumno de la Universidad Nacional de Bogotá. Bueno, no sé si ya, terminaste, ¿no? Sí, sí, señor. ¿Terminaste? Sí, señor. Todo. Vale, es un alumno muy bueno de Juan Fernando Avendaño, que también estaba aquí o está, y le he escuchado tocar, es una maravilla de músico. El tema con la trompeta Piccolo es como lo que hablábamos antes. Maurice André no tenía secretos para nadie, decía siempre todo. Y yo lo escuché muchas veces decir siempre, para que la trompeta Piccolo suene más a trompeta y no suene a muñeca, que tenga un sonido más de trompeta, de verdad, hay que trabajar la trompeta grande con la boquilla de la Piccolo. Si no tenéis una boquilla de Piccolo de entrada grande, tenéis que tocar la boquilla de la Piccolo, la pequeñita, con un adaptador. Y estudiar normalmente. Suena a culo, ¿eh? Suena a culo. De tocar normalmente os va a costar más que entre el sonido, pero realmente tú vas haciendo la huella y vas haciendo la manera de tirar el aire en esa boquilla que es mucho más alta, mucho más fina de granillo, en toda la tesitura, porque si solamente la trabajas en la tesitura aguda, pasa una cosa, se va estrechando, de manera que finalmente no hay una sonoridad igual de grande que la pequeña y que la grande. ¿Y por qué no? Es una trompeta, no es un clarinete. Yo muchas veces escucho un sonido muy endeble, ¿no? Para la trompeta. Oh. Tiene que sonar a trompeta. No sé qué decir. Siempre en el momento de los conciertos barrocos, en la presentación, tiene que tener sonido. Después, un poco diferente para el desarrollo. Para que la trompeta tenga la misma idiosincrasia que la trompeta grande. Entonces él lo que decía siempre era, con todos los días trabajar la boquilla de la Piccolo con la trompeta grande durante unos 10 minutos, una sesión, una tanda de trabajo. Y eso hará que cuando tú agarres la Piccolo después, claro, hay matices de interpretación, depende de la música que vayas a tocar, si es barroco y no te ciñes nada más a los tratados barrocos, que tampoco yo sé exactamente qué digan que haya que tocar así, como si fuera... A mí, por ejemplo, algo que yo siempre le escuché a él y que me parece que no es bonito. No, puede ser que con mucha sutileza sea bonito. Es tocar, por ejemplo, algo así, ¿no? Yo voy a exagerar para que notéis lo que no me gusta. Y lo que él, no es que no le gustara, es que le aterraba, ¿eh? Era eso. Eso que muchas veces se escucha exagerado con las orquestas de los violines antiguos, y yo también tengo algunas grabaciones de gente que toca trompeta natural, como Niklas Ekun o como Mark Ulrich, y gente que la toca muy bien y que no lo hacen así. Pero bueno, oye, también decía una palabra muy bonita él, que en valenciano también se dice, él decía, Dios dirá. Es decir, él ya lo sabrá, porque ya se ha muerto. Y tú tendrás que ceñirte a lo que te pidan donde vayas académicamente a estudiar. Es decir, que si yo fuera a hacer una prueba y sé que donde voy a hacer la prueba les gusta oír tocar la música así, y hacer así rehinchadas, pues yo lo haré, intentaré hacerlo lo más bonito que pueda dentro de eso y a ver si le gusta al tipo que me va a escuchar. Si tengo que sacar algo en claro. Pero si lo hago no me gusta, una norma prohibida en todos los conservatorios desde 1863 en la trompeta es hinchar sonidos. Hinchar sonidos es una falta de gusto. Es una grosería. Y eso con la Piccolo, se supone que si 1833 está más cerquita de esos, pues no estarían tan tontos, ¿no? Pero bueno, eso, he entendido tu pregunta más sobre cómo trabajarlo técnicamente, ¿no, Andrés?
Sí, señor. La única cosita que decía siempre nos decía, toca la boquilla de él decía boquina, pero decía, se le iba al italiano, la boquina de la piccolo con la trompeta grande. Siempre decía eso. Pero muchos entraba por aquí, salía por aquí. Es sencillo hacerlo. Ahora, cuando lo haces, te suena un poco, no es muy agradable. Hasta que pasan unas semanas y empiezas a poder controlar bien la boquilla de la piccolo con la grande. No para tocar con la grande, sino para trabajar. Después la piccolo De igual manera de hacer un poco de la misma técnica de la que uno hace en la trompeta grande. ¿A eso te refieres también o...? Sí, pero con la boquilla de la piccolo en la trompeta grande, ¿eh? No octava aguda ni nada. No octava aguda ni nada. Yo entiendo. Pero también puedes hacer con la trompeta grande. A él le preguntaron una vez por la piccolo, le dijeron, pero usted dice que estudiaba Albani y Franklin. Eso fue en Navajas, en el 94. Y Albani y Franklin no suben del do. Y entonces él cogió recuerdo que cogió la trompeta y dijo, porque no tiene imaginación. Porque puedes coger y estar haciendo y lo haces octavas que tú quieras arriba, las que puedas. Yo no soy un agudista, pero es decir, que yo cuando me estoy estudiando tranquilito en mi casa, en el claro no me paro, en el fa, sol, la, yo me voy un poquito más hasta donde yo pueda llegar. Y ahí voy equilibrando un poquito, tener un poquito más de techo para estar más cómodo en la tesitura que normalmente utilizo. Pero aquí mismo en esta reunión, seguro que soy de los que menos agudos tiene, ¿me entiendes o no? Con tener los que me hacen falta. Ahora yo todos los días lucharé para intentar tener un poquito más y tener control de que no estoy haciéndolos a base de fuerza. Pero eso, digamos que trabajarlo con la boquilla pequeña, la boquilla pequeña, la técnica normal, para que el sonido sea como más grueso. Con la boquilla pequeña consigues un sonido más grueso. Cuando lo pones en la piccolo, si no, siempre tocas el registro agudo con esa boquilla. Y no es bueno porque se puede cerrar todo, está demasiado tenso, no sé. Eso decía él. Él lo decía muy cortito, Andrés. Ok, maestro, muchísimas gracias. Un placer saludarte, un placer. Igualmente. Ahora estaría allí con vosotros, estaría por Colombia. Sí, acá estuviéramos. Estaría allí. Bueno, espero verte pronto. Gracias, maestro. Bueno, Jorge, ¿cómo va? Maestro Ernesto Chuliá, ya vamos a ir cerrando. Ahora mismo no hay más preguntas. Más tenemos costumbre de terminar unos minutos antes de las 8, porque hay muchos de nosotros que subimos a darle un aplauso a nuestros héroes, que ahora mismo son los sanitarios, y que esperamos que nos cuiden a la población muy bien, nos cuiden a nosotros. Hoy ya se han escuchado rumores de que puede ser que la vacuna sea incluso española. Vamos a ver. Aparte de haber una vacuna para la enfermedad, sería una inyección económica para este país, como todos, ¿no? Pero este país ahora mismo lo está pasando bastante mal. Quiero agradecerte una vez más que hayas estado con nosotros hoy, porque ha sido brutal, ha sido increíble, ha sido brutal. Hemos batido récord de asistencia, hemos llegado prácticamente a los 100. Hemos estado a 3, 4 personas de 100, lo cual es una barbaridad. O sea, eso quiere decir que tu charla ha sido todo un éxito, todo un éxito. Te haré llegar la grabación para que la analices, la estudies, si das el visto bueno, podés compartir. Ya te lo doy, porque lo más fuerte que ha habido es lo de Marcelo, pero hemos quedado amigos también, porque a mí también me van a encerrar por otras cosas, con lo cual estamos igual. Es posible que te pongan en la cárcel más de uno, sí. Jorge, me dejas que diga nada más rapidito, porque ya son las 8. No, todo tuyo. Aplauso y nada más decir que me alegra mucho que haya habido asistencia, pero más me alegra si alguna cabeza se ha movido por esto, aunque sea en contra de lo que he dicho, ¿me entendéis? Lo más importante que yo pienso de todo esto, aparte de la gran iniciativa de poder tener algo más que hacer y tener un que hacer más, aunque hay muchos que hacer, en este confinamiento que nunca es bonito porque socialmente nos gusta tocarnos, nos gusta estar más cerca, es más todavía que alguien haya podido pensar en un tema que no haya pensado antes y que le pueda triturar a la próxima vez que me vea. Pero como lo digo, es decir, que me diga, ven aquí, Ernesto, porque no estoy de acuerdo en nada. Yo te voy a decir, esto es porque eso es lo más bonito del mundo. Siempre que con unos mínimos de respeto. Yo, por ejemplo, cuando he dicho lo de meter presos y todo eso, los que me conocen saben que eso no es así. Yo no quiero eso para nadie. Pero sí, me pongo así vehemente, Benjamín me mira y me conoce mucho y sabe que es vehemencia. Y bueno, hay otros que me conocen un montón, y saben que es vehemencia, pero también es porque lo pienso muy fervientemente. Pero si un día alguno pensáis otra cosa con razonamiento y me convencéis, os lo voy a agradecer mucho, porque vais a hacer que yo crezca.
decía Ramón y Cajal que no había mejor persona en la madurez que el que fuese capaz de cambiar de forma de pensar con 80 años. Así que con eso me gustaría terminar, porque Ramón y Cajal era un gran investigador que si estuviese en vivo ya tendría una vacuna. Así Seguro, que, seguro. homenaje a Ramón y Cajal. Pues lo dicho, maestro, muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros. A todos, a todas, muchísimas gracias por quedaros en casa con la trompeta. Le vamos a dar, maestro, un aplauso como hacemos aquí así. Porque así puedes vernos a todos aplaudir perfectamente. Muchas gracias. El plazo, bueno, ya sabéis que sábado y domingo descansamos, principalmente para que a mí no me dé algo, ¿vale? Sábado y domingo descansamos. Y la semana que viene tenemos el lunes, Carlos Benetó, la trompeta en el Quinteto de Metales. Sabéis que Carlos Benetó, trompetista en Spanish Brass durante 30 años. El martes, José Forte, trompeta solista de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Hablará también de repertorio orquestal. El miércoles, Marco Pierobón, trompetista del Gomaland Brass, colaborador en Orquesta de Chicago Symphony durante años. El jueves, Esteban Batallán, trompeta principal de Chicago Symphony. El viernes tenemos doblete. El viernes doblete. Por la mañana a las 12, don Vicente Honorato, creador de Stoneby, que nos hablará sobre innovaciones, sobre sus sueños, sobre su visión. Y terminaremos la semana con Rainer Auerbach, el que fue trompeta solista de Staatskapelle de Berlín y bajo la batuta de Barenboim durante, no sé, muchísimos años, 30 años creo. Una semana también apasionante. Ya sabéis que para participar tenéis que enviar un correo electrónico con vuestro nombre completo, vuestra ocupación y vuestra edad. Intentamos saber si sois mayores o menores. Al correo, a ver si me acuerdo de memoria, nos quedamos en casa con la trompeta @gmail.com, ¿vale? Y podéis ver toda la información que tengamos de publicidad, etcétera, etcétera, en la página de Facebook, que ya he podido abrir esta mañana por fin, que no tenía clase y he podido hacerlo, que es @nos quedamos en casa con la trompeta, ¿de acuerdo? Maestro Ernesto, me ha alegrado muchísimo de verle, de verdad, muchísimo de Te verle. aplaudo, a ti yo también te aplaudo por el trabajo que hacéis. Muchas gracias a todos, a todas, cuidaos y quedaos en casa. Chao. 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 Maestro, gracias. Chao, chao. Adiós.